Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, una nueva transmisión acompañando al fútbol posadeño en este caso, en una jornada fresca, es cierto, pero con mucho calor, ese calor que le ponen los hinchas en los distintos sectores de este estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que si bien es cierto no tiene un marco como el que habitualmente ofrece, realmente vemos mucho movimiento en los alrededores del estadio y seguramente que dentro de un ratito nomás, cuando comience a rodar la pelota después de la hora 20, horario fijado para el comienzo del cotejo, habrá un marco realmente numeroso de aficionados. Juega Guaraní, este Guaraní que ha mantenido una buena parte de la base con la cual no pudo ascender al Federal A, pero que justamente apostó tras aquella derrota ante el conjunto salteño de Juventud Antoniana a armar un equipo con posibilidades para el próximo Regional Federal Amateur que comenzará en septiembre próximo. Y por eso es que entusiasmó hasta aquí invicto en el torneo Apertura que lleva el nombre de César de Camili, nada más ni nada menos. Ese gran dirigente que tiene el fútbol misionero y que dejó buena parte de su vida justamente dedicada a los colores blancos con la banda roja, con los colores de Guaraní. Guaraní ante Sporting, el empate 0-0 de la semana pasada en Santo Pipó ha dejado abierta una puerta importante para que justamente aquellos que tienen que ver con los colores de uno y otro sientan mucha atracción por esta revancha. Y nosotros estamos aquí para observar y para narrarles a todos ustedes a lo largo y a lo ancho del país y del mundo, porque estamos justamente a través de internet llegando a miles y miles de personas que justamente se sienten atraídos por el fútbol posadeño, que sienten aún a la distancia ese amor por el terruño propio, ese amor por los colores franjeados o de este increíble Sporting que justamente tomó la bandera del Tigre de su rival pueblerino, que arrasaba en la década del 90 en los torneos de la Liga Posadeña y también a nivel regional. Sporting, el rival de Guaraní, promesa de gran partido, promesa de muchas emociones que vamos a vivir a partir de este momento y a comentar junto a todos ustedes para esta gran transmisión que haremos con Mauro Heidel en la parte analítica de esta transmisión. ¿Cómo te va, Mauro? Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas noches para vos, para todos, naturalmente. Y la expectativa lógica, esto es una semifinal. Estamos cerca de ya una nueva definición de torneo para el fútbol posadeño, pero fundamentalmente esto para Sporting significa la posibilidad de tener el pasaje, o medio pasaje en realidad, porque tendrá que medirse en todo caso con la picada, pero acercarse un poco al torneo federal amateur. Distinta la realidad de Guaraní en esa historia, ya la tiene garantizada, pero no así Sporting. Acá hay cosas en juego que son muy importantes para los dos. Guaraní, que encaró esta temporada con la intención de mantener en juego, de mantener en competencia a estos jugadores, pero sobre todo porque quiere ganar la liga después de 10 años. Entonces su objetivo es ese y en ese camino está. Para Sporting es seguir revalidando esos laureles de los que bien hablaba Roberto en el comienzo de la transmisión y sobre todo también acercarse a disputar ese boleto que hoy tiene el otro 50% en su poder, la picada, que como comentábamos Roberto ya, hoy tiene bien claro por quién debe alentar, ¿no? Exactamente.
Aparecen los equipos. Allí están. Con la terna arbitral encabezada por Sebastián Martínez. Asistentes Gabriel Cortines y los 18 jugadores de la franja para levantar los brazos, para saludar y recibir este afecto, esta caricia desde la platea techada del Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ahí está la foto para la posteridad de esta semifinal, buscando la definición del torneo de apertura César de Camilli. Ya posó Guaraní para unos cuantos reporteros gráficos. Sporting que no jugará con su habitual indumentaria, esa blanquirroja a bastones verticales como la de Estudiantes de La Plata. Jugará con la alternativa, esa que le vimos en muchas oportunidades en los dos últimos torneos federales amateur que disputó el equipo de Santo Pipo. Se van las mascotas contentos, alegres, felices de haber acompañado a sus ídolos, esos que juegan en la primera división de Guaraní en la entrada. A propósito de Guaraní, así va el equipo dirigido por Carlos Marzug, que es local en esta revancha. El equipo que decidió poner Mansug en la cancha con Eduardo Flores en el arco, la número 1, la 2 para Quique Villalba, camiseta 3 para Millán, la 4 para Barrientos, camiseta 5 para Benítez, la 6 para Lechner, la número 7 para Domínguez, la 8 para Pablo Mota, la 9 para Caruso, número 10 para Cristian Barinaga, la 11 para Manuel Roa. Los suplentes que están al lado de Carlos Marzug, Dos Santos, la 12, la 13 Villanueva, la 14 de la Cruz, la 15 Cardoso, la 16 Cabral, camiseta 17 para Barreto y la 18 para Alan Almirón, el 11 que insistimos acompaña hoy desde el banco de suplentes al entrenador, a Carlos Marzug. Perfecto, el sorteo entre los capitanes, Masloski de Sporting, el arquero, y Cristian Barinaga de Guaraní. El árbitro Sebastián Martínez, esperando que esté todo en condiciones de sus asistentes para dar comienzo al partido. Moverá Guaraní Antonio Franco. Frente a la pelota se ubica Gastón Caruso. Así va Sporting, así va el rival franjeado. Va a comenzar el partido. Perfecto, Sporting que tendrá a Masloski en el arco con la número 1, la número 2 para Cubillas, la 3 para Kliniauk, la 4 para Reis, la 5 para Cabañas, 6 para Lukowski, camiseta 7 para Millán, la 8 Jolot, la 9 Vera, la 10 para Vera, decía la 9 Reis y la número 11 Petrovski, el equipo que dirige Diego Millán. Ha comenzado el partido, pelota que está devolviendo en el fondo Emilio Rey. Se viene Guaraní por el costado izquierdo, manda en el centro, marca, cerrando bien plantado en el fondo, sacando la pelota Cubilla. El balón que trataba de tener Manuel Roa, pelotazo largo otra vez de Cubilla, sale el portero Eduardo Flores Oríquez para controlar el balón, manda un largo pelotazo para Roa, arriba. La pelota dio en la cabeza de Maximiliano Jolot y se escapa afuera. Saque de banda que tendrá que hacer Pablo Mota, llegando a la posición de extremo izquierdo. Deja su lugar para que en definitiva lo haga el lateral Millán. Viene el centro, devuelve Cubillas. La mandan contra la derecha, atacaba Brian Domínguez de cabeza. Despejaba el número 11 de Sporting, totalmente replegado, Petrovski. Saque de banda para Guaraní desde la derecha. Matías Barrientos con este lateral. La manda para Caruso, cierra, tirándola por un costado Kliniauk, que si no me equivoco jugó en aquel Guaraní que perdió el ascenso con Central Norte en Salta, Kliniauk. Sí, exacto, pasó hace poco tiempo, hace breve tiempo, digámoslo así, por Guaraní Antonio Franco, hoy defendiendo los colores
del conjunto de Sporting de Santo Pipó, que bueno, ha comenzado el partido como uno lo puede imaginar, ¿no? Con Guaraní tratando por lo menos de tomar la iniciativa, ¿no? Ataca Guaraní, la tiene Barinaga, la ponía hacia adelante, marca Kliñauk, un rebote, la saca Lukoski, no puede Reis, cierra en el fondo Millán, pelota larga, puesta por el volante Denis Benítez, que se va por línea final, sin apuros. A los 2 minutos y medio devolverá Maslovski, el partido 0-0. En una producción integral de Deportes Misiones TV por Canal 6. Estamos viviendo el fútbol de la Liga Posadeña, las semifinales de la Apertura César de Camiri. Cabecea Mota. Devuelve en el fondo Lukoski. Le cae a Domínguez. Marca yendo al piso y tirándola por un costado Petrovski. El número 11. Sin apuros. Barrientos con este lateral. El exjugador de Quilmes, que le hizo el gol de la clasificación a la final, ¿no? A Sol de América sobre la hora, ¿no? Si no me equivoco, no mal recuerdo. No, ¿usted no se acuerda, Heidel? ¿Aquel gol fue de Barrientos? No. O de Medina. No, de Medina. El de Medina, el lateral izquierdo. Ahí está. El de Medina, tiene usted razón. La pelota es de Sporting. A los 3 minutos y medio sacará Maslovski sin apuros. Bien metido cerca de la línea de 4. En el fondo está el volante medio, Víctor Cabaña. Cuando ataca Guaraní, mete casi 5 jugadores en defensa el equipo de Santo Pipó. Y esta imagen refleja lo que es el día de hoy. Mucho frío, ¿eh? Los amigos que se trajeron la frazada, tapado toda la oreja, en la tribuna que está bien enfrente nuestro en este momento, ¿no? Atacaba Sporting, no podía en la derecha Eduardo Millán. Saque de costado que tendrá que hacer Héctor Daniel Millán, el lateral izquierdo, que también tuvo no hace mucho tiempo un paso por Sporting de Santo Pipó. Bartolomé Mitre y Crucero. Crucero creo que fue el último equipo en el cual jugó el Chulo Millán. Está recuperando la pelota Cabaña, ataca Sporting, pelota para Pablo Reis, marca Lechner, atrás con Flores, la pisó Flores. Se la arrojaba peligrosamente al estilo Julián Álvarez, Pablo Reis, al arquero Eduardo Flores. El balón se escapa afuera. Saque de manos favorable al conjunto local que hace Millán. La pone larga para Barinaga. La peinaba en el camino. Buscaba Caruso en las alturas. Mano, le está cobrando el árbitro. Sebastián Martínez, tiro libre. Favorable a Sporting. Tocaron corto, se adelanta Lukoski, Kliñauk, la tiene Kliñauk, rebota en Domínguez. Saque de costado para Sporting. Cerca del banco de relevo del conjunto de Santo Pipó. Kliñauk con sus manos, la pone para Pablo Reis, aguanta Pablo Reis, pero le da la pelota y la perdió. Sale con Roa Guaraní, marca bien, peleando por el balón Kliñauk. Hay falta sobre el número 3, indica el árbitro. Y da tiro libre para Sporting. Se acomoda para entrarle al balón Víctor Cabaña. Sube a buscar el golpe de cabeza Lukoski, el 6. También ahora emprende la misma aventura Adrián Cubillas. Mete 2, 4, 6, 7 camisetas de Sporting cerca del área. Lo obliga a retroceder a Guaraní. Viene el centro al punto penal, de cabeza la saca bien plantado el jugador de Guaraní, Antonio Franco Villalba. Una pirueta en la mitad de la cancha que intentaba Mota. Recupera la pelota otra vez Sporting. Abrió Jolod por la derecha. Tocaba corto con Emilio Reis. Va al piso el Chulo Millán. Devolviendo por un costado. Saque de banda favorable a la visita, el partido igualado. Pelota a la última línea, pica 2 veces y se pierde por línea final. A los 7 minutos, primer tiempo, marcador cerrado.
Sacará a Eduardo Flores Oríquez. Esta es la semifinal, la segunda semifinal. Si empatan hay penales. Si hay un ganador, lógicamente será el rival de La Picada en la definición del campeonato. Cabecea Lechner. Arriba de cabeza Cubillas. Con el pie Lechner. Parece que están jugando mano a mano. La pelota que pica en el... ¡Ay! No alcanzó a picar porque se venía Caruso. Con Barinaga. Cerró justo. Lukowski para tirarla a un costado. Sin apuros. Va el Chulo Millán a buscar el balón. La va a mandar con sus manos al área. Se mueve Roa. La busca Barinaga. Pelota para Cristian. Ahí está, sacándola otra vez para Millán con la de palo. Le pegó buen centro. Cuando llegaba Domínguez. Masloski con seguridad. La manda larga para Pablo Reis. Lo cuerpeaba Domínguez. Le cae a Villalba, que sale jugando con Domínguez. Al piso. Lukowski. Sí. Lukowski. Petrovski, perdón. Petrovski. Me confundo entre los dos acentos, apellidos, quiero decir, que tienen ese acento ucraniano. Sí. Petrovski es entre ucraniano y ruso, ¿no? Pero imagino que debe ser ucraniano. Bueno, emparejó Sporting, arrancó Guaraní con... A ver, van 8 minutos, no se puede sacar muchas conclusiones por ahora, pero arrancó un poco mejor Guaraní con la pelota y con la actitud. Sporting lo ha ido llevando despacito, ganando metros sobre todo en el terreno y alcanzó ya a por lo menos dividir la pelota en lo que va del juego. Sale Sporting, tocaron con Cliñao, quedó golpeado un jugador de Sporting, el árbitro. Ahora sí, Lukowski, que estaba caído, no pasó nada. Ataca Guaraní, juega Domínguez, recibe Mota, abierto Caruso, Morroa, atención, está en el área Roa, colocaba el centro de zurda, rebotó en Emilio Reis, lateral que tendrá que hacer por el costado izquierdo el Chulo Millán, la pide corta a Roa, se mueve Barinaga contra el punto penal, ahora la va a buscar Barinaga fuera del área, para él va la pelota. Devuelve con Millán, se acomodó para la zurda, colocó un buen centro con los puños. El arquero Masloski, recibe Barrientos. Abierto Domínguez en la derecha, va para él. Devolución de Pared, está en el área, colocó el centro, ahí está. Y se lo pierde. Se lo pierde chocándose. Creo que entre Roa y Barinaga se perdieron el primer gol. Pero estaba todo invalidado. Cobraba posición adelantada Cortines. Una gran maniobra, una gran pared entre Domínguez, el número 7, y el adelantamiento de Barrientos. Un centro que no pudieron conectar en el segundo palo, pero ya nada de eso valía, Mauro. Sí, no valía, pero bueno, primera gran jugada del partido con una buena elaboración, con paciencia por parte de Guaraní. Una gran chance, hasta cierta suerte, digo, de estar en offside, porque lo que se perdieron entre Roa y Barinaga por no coordinar el movimiento, simplemente de saber quién iba a ir a buscarlo, era increíble. Pero bueno, empieza Guaraní a mostrar un poco el camino que debe tomar, ¿no? De buscar la asociación, la continuidad en los pases y a partir de eso poder generar chance. La primera buena jugada realmente del partido, más allá, insistimos, del offside, ¿no? En la anterior acción, primera intervención de Julián Vera, el número 10, que tiene muy buenas cualidades y que Guaraní no deberá descuidar, porque es un buen asistidor. Pelota al área, marca Cubillas. Le cae el balón a Millán. Baja para obstaculizarlo Jolod. Millán de derecha, coloca un centro, entró Domínguez. La bajó para Caruso, fallaba Cliñao. La saca Cubillas como puede. Y ahí arranca la contra. Va Jolod, picó, bien habilitado, se venía Reis. Con la mano, dice el árbitro. Eduardo Millán era el que picaba en la posición, es cierto, de Pablo Rey, que había trocado puestos el 7 con el 9. La cuestión es que estaba invalidada la maniobra por la mano del número 7, Eduardo Millán. Pero claramente es eso lo que apuesta Sporting al comienzo, ¿no? Dejar que Guaraní avance un poco y la salida rápida, ¿no? Y en este caso con Millán. La velocidad de Millán, a ver, tuvo suerte Guaraní que no hubo precisión por ahí en el pase. Millán no la pudo ir a pelear, tendrá que tener mucho cuidado entre Lechner y Villalba con Millán, que hacía bien la diagonal para colarse entre los dos, pero clarito, ¿no? Es acomodarse y tratar de lanzar la contra por ahora para Sporting, que es el arma que encuentra y me parece que por ahora está bien ubicado en la cancha. Van 12 minutos. Hay falta de Barrientos
sobre Petrovski. Le están cobrando el árbitro. Mota le protesta a Sebastián Martínez. La cuestión es que habrá tiro libre para Sporting desde el costado izquierdo con el perfil zurdo. Le va a pegar Kliniauk. Le sigue protestando Barrientos al árbitro Martínez. Fue al trotecito acompañándolo. Dará la orden el árbitro. Atención, Kliniauk. Buen centro de Kliniauk. Punto penal. La sacaba de cabeza Manuel Roa. Gana otra vez Kliniauk. Se viene el número 3. Justo. Le cerró el camino Barrientos. Tirándosela por el costado. Se anima el conjunto visitante. Julián Vera que deja que Kliniauk se acomode para hacer este saque de costado. Entrará con sus manos el balón. Juega corto, recibe Julián Vera. Ahí está el armador de juego. La pierde con Domínguez que arranca. Gana Domínguez por potencia y velocidad. Combinó con Barinaga, devolución. Otra vez para Brian Domínguez. Tropezaba, le cometían falta. Sí, el árbitro dejaba seguir cuando intentaba Caruso. Devolvió Cubillas. Pelota de Millán, se anima el partido, buena pelota para Barinaga. Ahí está, de zurda, tiró. Tapó el arquero, tapó Maslovski. Sensacional. El número 1 evitó el primero de Guaraní. Bueno, y acá está lo que puede ofrecer Guaraní, ¿no? Desde el juego y también en este caso hacerlo tal vez más simple, la gran pegada, ¿eh? La visión y la gran pegada del Chulo Millán para habilitarlo a Barinaga. Y después no hay otra cosa que decir, fantástico lo que vemos de Maslovski, ¿no? Resolviendo con el pie en una jugada realmente muy clara, se salvó en este Sporting, no hay absolutamente nada que decir al respecto. Bueno, se armó el tole-tole. Todo comenzó con un despeje de Lechner. Aparentemente dejó la piernita más arriba de lo que debía Pablo Reis. Se enojó Lechner, le puso el pecho, lo llevó con el pecho varios metros hacia un costado. Vinieron todos los jugadores, salieron del banco de suplentes de Sporting. Veremos qué determinación adopta el árbitro. Aparentemente va a dar tiro libre para Guaraní, eso sí, por cómo se acomodan los jugadores de Sporting. Veremos qué determinación toma con Reis y con Lechner. Mínimamente tendrá que amonestarlo. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Reis por poner la pierna arriba, más de lo que corresponde. Y a Lechner por meter el pecho y armar este tumulto. Ay, se volvieron a agarrar y no lo vio el árbitro, ¿eh? Se volvieron a agarrar Lechner y Reis. Y el árbitro Martínez estaba de espalda. ¿No formaron parte de un mismo plantel en Guaraní los dos? Sí. Sí, jugaron en el pasado regional. Claro, claro, exacto. Sí, en ese que no hizo buena campaña Guaraní, ¿no? Sí, sí. Bueno. No tengo ni duda, no sé. No, Lechner no estaba. Exacto, en el anterior, el que perdió Guaraní en... segunda ronda. O en tercera ronda con Victoria de Curuzucuatiá, cuando lo eliminó Victoria, claro. Ahí estaba Reis. Pero no estaba Lechner. Bueno, a ver qué determinación toma el árbitro. Se enrareció el partido. Apenas van 15 minutos. Hay clima de final acá. Hay clima de final por lo que decíamos. Guaraní quiere salir campeón y Sporting se juega básicamente la posibilidad del ascenso, más allá de también estar en la final de la Liga. Lo veo complicado a Martínez, se está complicando solo el partido. Bueno, veremos si se tranquilizan los jugadores y si acompañan. Devuelve Mota. Venía Barinaga. Le pone el cuerpo. Devuelve Cabaña. Petrovski, la tiene Eduardo Millán, cabecea Cubilla, foul de Millán, le cobran sobre Pablo Mota, retrotrae la maniobra, se disculpa el número 7 de Sporting, tiro libre para Guaraní. Si esto sigue así me parece que ninguno de los dos va a terminar con 11. ¿eh? No, de ninguna manera. Yo creo que, pasados los minutos puede calmarse esto, pero en estos últimos minutos todo el que puede deja el pie de más. La sacó Mota con Millán. Viene Manuel Roa, marca yendo al piso Emilio Reis. Sacándola de la cancha. Con las manos la va a meter el Chulo Millán. Baja Lechner que había subido por las dudas y el centro de la mitad de la cancha de Mota llegaba al área. Millán que le erra cuando intentaba el centro. La juega corta y mal. Le regaló la pelota a Vera. Arranca Vera. Recupera el balón Eduardo Millán. Pone el cuerpo Roa.
La manda para adelante y en offside. Lo encuentra a Barinaga el jugador Mota, que era el que lanzaba. Salió rápido a la defensa de Sporting. En 17, primer tiempo, 0-0 están. Lo vivimos a través de Deportes Misiones TV por Canal 6 esta noche. Devuelve Lechner. Recibe Jolod. Sporting en la pelota. Escapó la marca de Roa. Tocaba corto Millán. Se viene muy bien Jolod. Atención con este ataque. Viene el centro. Llegaba Petrovski, pero el centro muy malo. Se perdió por detrás del arco. El envío de Jolod, que había combinado y muy bien por el costado derecho en el arranque de la maniobra. Saca Vera. El Quique Villalba, que la manda larga. Arriba Petrovski. Kliñauk. Cabaña. Un rebote corto. Favorece a Kliñauk. Arranca con la gambetita corta. Perdió con Domínguez. Lucha Vera. Sale Guaraní por la derecha. Viene Caruso. Coloca un centro muy cerrado. Sin problemas. Sale Maslovski. Sí, no es el camino, ¿no? Que Caruso vaya a tirar el centro está al revés. La cuestión, más allá de que pueda cabecear Barinaga, pueda cerrarse Roa, pero no es el camino para Guaraní, que lo equivoca desde ahí. El que está jugando mucho largo es Mota. Tiene que aparecer un poco más en el juego él y asociarse tal vez con Barinaga o en el mismo medio, tal vez con Roa. Es lo que no ha logrado establecer Guaraní en el partido, más allá de ese primer encuentro que vimos, que fue bueno y que terminó casi en el gol, más allá del offside, ¿no? Pero después no ha logrado asociarse y me parece que Sporting ha logrado, sí, meter el partido donde más le conviene, ¿no? En la lucha, en el meter y tal vez alguna contra, ¿no? Segunda posición adelantada que le cobran a Guaraní en apenas 18 minutos. Se adelanta permanentemente el fondo de Sporting y justamente obliga a que si no están atentos los delanteros de Guaraní, sean sorprendidos en posición adelantada. Cabecea Domínguez, devuelve Kliñauk, tuvo suerte con el rebote en Caruso. Le cae a Kliñauk, gira, toca hacia adentro con Cabaña, recibe Víctor, pasa muy bien el número 5. Kliñauk, amaga, un rebote corto en Domínguez. Pelota al costado para Sporting. Sacará de arriba Kliñauk. Se mueve Vera. La pide Cabaña corta. Algo le dice Cortines, el asistente 1 al árbitro Martínez, como indicando que algo está mal ahí cerca del banco de suplentes de Sporting. O alguien que estaba escondiendo una pelota, me parece. Me da la impresión. Juega Kliñauk con sus manos. Semifinal de vuelta. Empataron 0-0 en Santo Pipó. Pero por las competencias federales ya tienen 4 enfrentamientos, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Kliñauk hizo mal el lateral, devolvió Barrientos, la baja Cubillas, levanta la pelota Cubilla, volvía del offside, sí señor, Eduardo Millán, el número 7, y habrá entonces salida indirecta para Guaraní Antonio Franco, con su arquero Eduardo Flores Oríquez. 4-4-2, ¿no? El planteo clarito de Sporting. Solo arriba Eduardo Millán y Pablo Reis. Después 4 en el medio, porque Petrovski es casi que un defensor más, ¿no? Un volante más de marca. Sí, clarito el dibujo de Millán, el tradicional, el que, bueno, tanto resultado le ha traído en estos tiempos. A ver. Se viene Barinaga, atención, puerta de área. Recibe Millán, abre juego para Roa. La pisa Roa, lo persigue Emilio Reis, no se la puede sacar, pero lo obligó a retroceder. La manda Roa, corre Millán contra la izquierda, ganó el Chulo. Gira, le cierra el camino Emilio Reis. La saca corta a la mitad de la cancha, recibe Jolod. Cabaña, en la posición de Jolod, eso parecía. Resuelve bien con Vera, punteaba la pelota, pero quedó corto el pase. Recupera Guaraní, viene Manuel Roa, favorecido por una carambola. Después no podía Benítez. Y entonces la saca sin problemas Eduardo Millán. Adelantó demasiado Kliñauk. Resolvía bien a medio. Amarilla. ¿Vos decís? No, para mí era algo más. Esto para mí es roja. Para mí no hay duda que es roja esto. Mirá. A ver. Ahí estamos en la repetición. Kliñauk no tiene ni una mala intención, pero llega demasiado tarde a esa pelota y con demasiada fuerza. Esto es roja. Sí.
Esto para mí es roja. Para mí es roja esto, digamos. Si vas a amonestar por agarrarle la camiseta a alguien, vas a medir con la misma vara esta patada que metió Klinauk. No tiene intención, Klinauk tal vez. Pero la falta que comete para mí es de pulsión. Bueno, ustedes lo vieron. Tiro libre para Guaraní, le pega Pablo Mota. Viene el centro, al segundo palo sale Maslovsky, que debe ser de los arqueros más salidores y más seguros de arriba. La manda larga para Pablo Reis. Le cerró el camino el Chulo Millán. Hacia atrás con el arquero Flores. ¡Ay! La pelota le rebotó en la cabeza a Reis. Tuvo suerte Flores. ¡Qué macanón casi se manda Flores! Sí, es una... A ver, te iba a hablar recién de lo que mencionabas de Maslovsky, que por eso es un arquero que me gusta mucho. Maslovsky es un arquero que muy salidor, decía Roberto, y es cierto, y estamos hablando de los partidos, ¿no? No sé después si es muy salidor, pero sí es una característica y sale y lo hace bien, además Maslovsky, me gusta mucho. Y lo de Flores también es su característica, esto de jugar con el pie con mucha fe, es su característica. Reis también lo sabe y por eso fue con la intención de poder sacar algo, casi se equivoca y cierto riesgo para Guaraní. Hay veces que exagera un poco Eduardo y en este caso me parece fue el ejemplo, ¿no? Bueno, al piso Emilio Reis no va más. Hace un ratito le tiró el aductor en pierna izquierda. Para mí no hay ninguna chance de que continúe en el partido. Jolod automáticamente cuando lo vio a su compañero se fue a jugar de 4 y Emilio Reis será el primero en salir del campo de juego. Ya está trabajando allá un suplente con el profesor Roque Tavares. Lo están atendiendo, van a pedir la camilla para que lo retiren a Emilio Reis. Lamentablemente tendrá que salir el 4, problema muscular, y yo te diría que ya me animo a decir que es un desgarro, Mauro. Sí, por la imagen el jugador además se quedó muy quieto muy rápidamente, es mínimo un desgarro, sí, sin duda me parece que viene por ahí. Veremos quién ingresa, ¿no? Como alternativa lo tiene a Villalonga, me parece, con el número 14. Y también el número 13, que es Tarno. Me da la sensación que será uno de ellos los que ingrese, salvo que pueda ingresar Martínez, digo, para armar algo diferente, claro, ¿no? En el mediocampo. O poner un volante más y retrocederlo a Jolod de 4. Por eso te decía, tal vez ingresar un volante con Martínez, en este caso puede ser. Bueno, veremos qué es lo que imagina Diego Millán, ¿no? Bueno, ahí lo retiran en camillas a Emilio Reis, lesionado, se irá del terreno de juego. Se viene la primera modificación en Sporting. Con 10 momentáneamente, no se hace el cambio. Flores que la manda larga, devuelve de cabeza a Jolod. Es Martínez el que se viene, el número 15. Perfecto, entonces Jolod seguirá jugando de número 4, me imagino. Millán con un centro que directamente fue a la tribuna César Napoleonero. Y ahora sí, se va a producir la modificación en Sporting, Mauro. Presentamos. Perfecto, ahí está el número 15, entonces el que se vendrá a la cancha, Lucas Martínez. Ya, bueno, listo para ingresar, listo en todo lo que se pueda con este frío y casi sin entrar en calor también es un riesgo para él, ¿no? Pero bueno, la urgencia sí lo necesita el conjunto visitante, el conjunto de Sporting de Santo Pipo, el que ha dejado la cancha entonces el lesionado Emilio Reis. No ha ingresado, me llama la atención, el árbitro no habilitó, ¿por qué no habilitó el ingreso? Bueno, querrá que Guaraní juegue con un jugador más un ratito. Un ratito más le da a Guaraní, entonces no se produjo la variante. Lucha Kliñau, que está amonestado, recordamos. Domínguez que la manda larga, Caruso quedaba contrapierna. En el fondo, Lukowski manda un pelotazo, corre Pablo Reis, cubre la salida de su arquero Lechner. Sacará el portero Eduardo Flores. Cuando quedó lesionado y lo atendieron al chico Reis, el que fue a recibir instrucciones fue Petrovsky y habló mucho con Vera. El 11 recibió instrucciones y al que más le dijo fue alguna cuestión táctica, fue al número 10, Julián Vera. Sí, veremos a dónde se ubica. Entonces ya está en la cancha, Martínez va al medio y... No, sí, claro, y se acomodó entonces Jolod. Bueno, ya lo vamos a ir ubicando, pero Jolot se va entonces... No, Matías, el 11 va... Claro, eso es lo que te decía, Petrovsky cruzó todo de la izquierda del medio campo a la derecha de la defensa. Por lo menos así se han acomodado, Petrovsky ha quedado como lateral derecho.
Es cierto. Viene el centro, marca devolviendo Lukoski. Cabeceaba Mota, Caruso. Abre juego para Domínguez, pasó al ataque Barriento, viene el centro por abajo. Primera intervención de Lucas Martínez, la pone larga para Vera. Tan larga que se va al lateral. Y Vera es el que se... A ver, lo acomodamos entonces. Lateral derecho de 4 habitual, pasó Petrovski, que es el 11. Vera, entonces está un poco más de enlace, tal vez acompañando al delantero, se vino a volantear por la izquierda. Sí. En la mitad de la cancha, el lugar que dejó Petrovski. El resto absolutamente normal, o por lo menos como estaba con Martínez, que se sumó a la mitad de la cancha. Y está Martínez, en el medio de la mitad de la cancha. Hace de Vera ahora Martínez. Exacto, hace de Vera, pero me parece que por lo menos en el inicio un poco más retrasado, incluso que Vera, más para sumarse en la colaboración en la mitad de la cancha ahí con Cabaña. Vera que levanta, busca la pelota en las alturas, devolviendo Villalba, le cae a Martínez. Martínez jugando por la izquierda con Reis. Foul de Villalba. Desde atrás, en perjuicio de Pablo Reis, uno de los 3 amonestados que tiene el partido. 28 minutos se cumplen del primer tiempo. 0 Guaraní, 0 Sporting. Lo vivimos por Deportes Misiones a través de Canal 6. Víctor Cabaña. Se emparejó el trámite, me parece, del partido. Sí, sí, lo decíamos, un arranque, a ver. Centro de Cabaña, arriba Flores. Decía, un arranque por ahí, Guaraní un poco más, una intención de presionar, de salir más arriba. Sporting despacito lo fue llevando a su juego, con esto de correr y meter, y ahora es un partido absolutamente parejo en el cual ninguno de los dos merece más que el rival. El empate está muy bien, así que bueno, el 0-0 me parece lo más correcto hasta acá en la serie, ¿no? Lateral para Guaraní, en ofensiva, juega Millán, recibe Manuel Roa, el balón se le pierde afuera a Benítez, era. No, perdón, a Barinaga. Benítez, Denis Benítez es el volante medio de Guaraní, que está más preocupado por la tarea defensiva. Petrovski haciendo el lateral, Lechner que le devuelve de cabeza la gentileza para que repita el número 11. Sí, en eso por lo menos llamativo algún nombre que hemos visto en el banco, no a la falta del hombre de Sporting. No, de color revés, mirá vos, para mí fue falta del hombre de Sporting. Bueno, decía llamativo, no sé si fue una cuestión física o algo, pero el hecho de tener, por ejemplo, a Cardoso en el banco de suplentes, y bueno, después también a Alan Almirón, ¿no? En el banco. Caruso es el titular, insisto, desconozco si por ahí hay alguna cuestión física o algún otro tema de por medio, pero futbolísticamente por lo menos llama la atención la ausencia de Cardoso. Bueno, me parece que algún jugador de Guaraní ahí va a recibir alguna tarjeta amarilla. Lo llamó Alejandro Sanabria a Martínez. A ver a quién amonesta el árbitro, a quién llama. Y me parece que está llamando a alguien de la defensa de Guaraní. ¿A Millán? Al 3. ¿Al Chulo? Sí. Pero no le sacó. No le sacó tarjeta de la advertencia simplemente porque el Chulo algo le habrá dicho al asistente número 2, ¿no? A Sanabria. Bueno, hay tiro libre para Sporting por la infracción de Lechner en perjuicio de Eduardo Millán. Subieron Cubilla y también Lukoski, el 6, el 2 y el 6, los dos zagueros centrales que tienen buen juego aéreo, claro. Jolod para colocar este centro. Todo Guaraní defendiendo a excepción de Barinaga, que quedó en la mitad de la cancha. Da la orden el árbitro. Centro de Jolod, corto. Un despeje, le pega Cliñao en offside. Quedaba Pablo Rey cuando salía ya. Muy atento el arquero Flores para quedarse con el balón. 31 se van a cumplir. Sale Flores. Recibe Millán. Encara la marca de Jolod. Pelota larga. Para Roa, escapa Millán, desborda por la izquierda, viene el centro, devuelve, bien plantado. Lukoski, recibe Benítez, abre juego con Barrientos, mira al área, la pone por bajo, intentaba el pase con Benítez y ahora sí lo consigue otra vez Barrientos. Recibe Domínguez, quiero decir, marca Cliñao, rozó en Domínguez, se pierde afuera, es lateral para Sporting. Partido con escasísimas emociones, ¿eh? Nula, te diría, salvo eso que no hubo chance porque estaba adelantado el jugador de Guaraní, y acá lo mismo, recién con Sporting, fueron las aproximaciones más importantes con jugadores en offside. No logra imponer el medio campo Guaraní, Mota prácticamente no lo nombrás, lo mismo para Barinaga,
De igual manera, el que pesa un poco más ahí es Cabaña. Por lo menos hay que ver cómo se acomoda Vera. No pudo acomodarse, me parece, todavía a la posición, no ha tenido tanto contacto, pero el tema para Guaraní es el problema en la mitad de la cancha. No agarra la pelota Mota y tampoco logra pesar demasiado Benítez. Bueno, el árbitro está bastante quisquilloso también, ¿eh? Bueno, en el piso Lucas Martínez, el recién ingresado. Protesta a la gente de Guaraní porque entienden que hacían tiempo. Mota con el tiro libre, sacándola para el Chulo Millán. Encara la marca de Joló, pasó al ataque, marca bien plantado Cabaña. No puede evitar el lateral. La saca fuera de la cancha, 32 minutos y medio. 0-0. Somos Deportes Misiones TV siguiendo el torneo de apertura César de Camili de la Liga Posadeña. Por ahora es empate y por ahora hay penales. Recibe Barinaga. Denis Benítez la cambió toda para la llegada de Barrientos. Se viene Barrientos, se la pellizca. Vera le cae a Benítez, coloca al centro, devuelve de cabeza bien plantado. Jolod, pelota larga para Eduardo Millán. Cortaban de cabeza, jugaban con Mota. Intentaba Mota, lo sorprende Petrovski, que pasó a jugar de 4. La manda para Pablo Reis. Anticipo de Lechner, rozó en Reis. Saque de costado para Guaraní que hicieron rápidamente. Recibió Mota. Foul de Mota, está cobrando el árbitro en perjuicio de Petrovski o de Jolod, que cayó en aquel costado, el más alejado. Me parece que es Millán, Eduardo Millán, el que estaba en el piso, el que está en el piso, el número 7, sí, el 7. Perfecto, totalmente retrasado en la cancha estaba el delantero, uno de los dos delanteros, el otro es Pablo Reis, que tiene Sporting. El tiro libre desde la derecha lo va a hacer Jolod. Se arrima Vera. 3 pone cerca del área nada más Sporting. Viene el centro, la pelota que pasa, devuelve Villalba. Anticipo de Jolod, se viene por el costado derecho. Cabaña era el que ganaba la posición. Se le termina el terreno. Saque de costado para Guaraní que hace el Chulo Millán. La corre Caruso, la devolución es mala, recibe Jolod, lo agarran, le cometen infracción, el árbitro dejó seguir. Anticipo del Chulo Millán, pelea Lucas Martínez, foul, en perjuicio de Millán, cometida por Jolod. Bueno, ahora sí, definitivamente ordinario el partido, no hay espectáculo hasta ahora. Recordemos que fue 0-0 el partido de ida, por ahí alguien preguntaba en la transmisión ahí a través del streaming. Fue 0-0, así que por ahora hay igualdad en todo y habría penales, ¿no? Para definir el segundo finalista de la liga que ya tiene al conjunto de La Picada clasificado después de haber eliminado a Mitre. Pero por ahora, insisto, el partido de regular para abajo. Ataca Guaraní, viene el centro, muy pasado de Millán, la busca Domínguez, pelea Vera, gana Vera, sale tocando corto con Cliñau. Adelantó demasiado el balón. Lucha Villalba. Saca Cabaña y va a la contra. Atención. Se va Reis. Solo en la derecha Millán. Solo en la derecha Millán. No lo vio nunca Pablo Reis. Ya se rearmó Guaraní. La tiene Millán. Reis. Para Vera. Vera para Reis. Está en la media luna. Atención. Tiró. Y el arquero Flores. Flores que vuela para la foto para quedarse con la primera situación de gol. Sí, era la primera más o menos clara del partido, digo, tampoco fue tanto porque Flores la tenía más que controlada. Podía haber sido mucho más riesgosa si, como decía Roberto en el relato, Reis lo veía o ya lo tenía visto de antes de la jugada a Millán, si podía hacer el cambio de frente. Había quedado mal parada la defensa de Guaraní porque Villalba salió lejos a marcar y perdió el primer central. Después de la vuelta no aprovechó bien la contra, esa posibilidad de contra que tuvo Sporting. Reis no lo vio a Millán y después resolvió bien Flores, pero lo primero más o menos claro del partido, una contra de Sporting. Juega Reis, buscaba a Eduardo Millán, buen anticipo del Chulo Millán, ganó Reis, se la ponía larga, marca Lechner de media vuelta, cabecea Cliñao, busca Vera, rebota en el jugador Vera tras el despeje de Barrientos, pelota afuera, chocaron las cabezas de Cliñao y de Domínguez. Domínguez tiene menos problemas, Cliñao que está dolorido y caído en el piso, se pasa la mano en la cabeza Domínguez por las dudas si no tiene algún corte. El choque de cabeza existió, por lo tanto acá no puede estar
dejando pasar algún segundo, pero que el golpe existió. Acá no hay simulación de ninguna manera, ¿eh? No, se va a enojar la gente de Guaraní, lógicamente los hinchas que lo tienen acá cerca con Cliniao, pero el golpe hubo choque de cabeza. Además no le suma nada a Sporting en este momento hacer tiempo. Están igualados y además no la está pasando para nada mal en el partido, así que no se justificaría. Si Cliniao tiene la idea de hacer tiempo, está equivocado. Me parece que no. Hubo golpe realmente y está sentido Cliniao, hay que seguirlo. Claro, y además ahora deja con 10 momentáneamente Sporting. Bueno, está mareado Cliniao, ¿eh? Está mareado, sacude su cabeza justamente tratando de recuperar su forma. 37 minutos se cumplen. Lateral para Guaraní. Jugaron con Denis Benítez, tocó corto para Mota. Se viene en la izquierda el Chulo Millán. Lo corre Lucas Martínez, atención, 4 camisetas de Guaraní en el área, viene el centro pasado. Llega Domínguez de cabeza, la bajó, pero no hay nadie por el medio. Se pasaron todos y la sacó entonces Holod. La busca Eduardo Millán, ganó Lechner. Devuelve Cabaña, la pone contra la derecha para Eduardo Millán. Pasó al ataque Holod. Va al piso Lechner cometiendo falta. Se enojan todos en la tribuna. Humberto Tono Pérez, donde están los hinchas de Guaraní, hay tiro libre para Sporting. ¿Y usted qué dice, Heider? No, falta de Lechner no pareció, digo, no la vi por lo menos. Sí puede haber habido un agarrón o algo que es lo que decía Lechner, pero me agarra primero, me parece que fue eso lo que cobró el árbitro, pero no me pareció de ninguna manera infracción. Sporting que despacito empieza a encontrar caminos en el partido, más claridad para desatar la contra. Desde la derecha, el centro pasado, arriba el arquero Eduardo Flores Oríquez. Va la contra de Guaraní, bien parado Cabaña, falló en el cabezazo, la peinó, sale el arquero Masloki, lejos, evita el córner y la manda al lateral. Saque de costado que va a ser Barinaga. Barinaga que todavía no puede hacerlo, ahora sí la pone el área, llega Mota, marca en retroceso Julián Vera, revienta Cliniao que ya está de nuevo en la cancha. El Chulo Millán, durísimo. Durísimo de atrás la entrada de Millán, que pide también asistencia. Durísima la entrada contra Eduardo Millán. Millán contra Millán, el título de la película. Sí, solamente que aquí era Kramer versus Kramer. Acá Millán con Millán. Y el Chulo, lógicamente merece la tarjeta amarilla, de esto no hay nada que decirlo. Pero bueno, veremos si no se lesionó porque también pidió demasiado rápido la asistencia a Millán. El Chulo Millán en este caso, por la infracción que había cometido. Bueno, claramente no encuentra el camino al arco rival Guaraní. En realidad ninguno de los dos, porque Sporting tampoco ha generado. Pero lo de Sporting es más simple. Sabés lo cual es la idea. Es tratar de, dejar que Guaraní a lo mejor controle un poco la pelota, se acerque, tratar de controlarlo ahí y dispararla. Claro. La potencialidad de Guaraní está por encima, lógicamente, que la de Sporting. Y Sporting se sabe que es inferior. Bueno, hay Camilla, preocupación por el Chulo Millán porque después de cometer la falta me parece que se trabó en el suelo el pie. Bueno, veremos o la rodilla o el tobillo, aparentemente es rodilla. Sí, el tema es ese, porque yo te digo, cuando cometió la infracción y se deslizó, me parece que ahí fue donde se trabó el pie en el césped. Y ahí puede haberle generado un problema con el tobillo, en la rodilla, como decías claramente. Esperemos que no sea nada, pero lo están sacando en camilla y con mucha preocupación el Chulo. A ver si se mueve. Los suplentes de Guaraní, de hecho, se están moviendo todos. Ojalá que pueda seguir el Chulo, que de todas maneras, hay que decir, merece la tarjeta amarilla. Sí, efectivamente. Bueno, veremos qué determinación toma el árbitro. Uno supone que en estos casos el árbitro le tiene que sacar la amarilla, mostrársela al capitán, a Pablo Mota, cuando sale a Barinaga, quiero decir. Ahí estaba conversando con Barinaga, pero no hay amarilla. Bueno, están pidiendo aparentemente la modificación. Millán pidió que pare. A ver, venía ya Marzuk para ver eso. Hasta el juez de línea estaba haciendo la seña del cambio. Viene la modificación. El Chulo estaba haciendo señas pidiendo que esperen, que aguanten la posibilidad del cambio. Pero bueno, veremos. Ya confirmamos quién se prepara en Guaraní. Antonio Franco. No podía Pablo Rey. Cierra Barrientos. Anticipo de Lukowski con la baja con el pecho Vera. Pablo Reis. Solo por el medio estaba Eduardo Millán, no lo vio. La cambió toda y allá no va a llegar Holod. Devuelve entonces Manu Roa. Caruso que arranca, perseguido por Petrovski. Se abre mucho.
Juega hacia atrás con Roa, que pasó a jugar de lateral por un ratito al menos. Tocó con Mota, se equivoca. Devuelve Petrovski. Corre Eduardo Millán tardíamente porque llegará primero Lechner. Ahí, Lechner. Le erró a la cancha, le erró a la tribuna y la mandó a la calle. Una sutileza de Lechner. Bueno, decíamos, lo de Millán parece ser más grave. Una pena. Se viene Monzón Cabral a la cancha. Seguramente Roa irá a marcar el lateral izquierdo en la defensa de Guaraní y acomodarlo a Monzón ahí en la mitad de la cancha. Veremos en definitiva, pero es lo que imagino que puede suceder. El Cholo Millán pedía que esperen, pero no hay manera. Ahí vemos cómo lo sacan colgado, ¿no? Para que no pise. Así que bueno, lógicamente es tobillo, es rodilla, es algo de eso. Ojalá no sea nada grave, pero ya está la Monzón Cabral en la cancha, la modificación hecha. 42 minutos, 30 segundos. La variante obligada, también en Guaraní, como la de Lucas Martínez. Es lo que hemos tenido en el partido, ¿no? 2 cambios obligados como novedad, después nada. Toca hacia atrás Mota, devuelve Villalba, cabecea Cliñao, Mota que la manda larga y corre Caruso, Barinaga, marcado por Petrovski. Se viene Roa, la tiene Roa, la pone por bajo hacia adentro, recibe Barinaga, devolución para Roa, es buena para Guaraní, está bien el centro, arriba el arquero, más arriba que la cabeza de Barinaga, Maslovski, que manda la contra, corre Pablo Reis, atención, ganó Reis, pero el arquero llega antes. Lo que hizo Villalba lo complicó a Orique, se dicen de todo el arquero con el 2, casi Pablo Reis queda cara a cara con el arquero para definir. Sí, se confió Villalba en que lo iba a controlar bien a Reis, que buscó por un lado, buscó por el otro, se pudo colar. Estaba muy atento Flores, igual me parece que ya lo tenía controlado, pero el reto se lo llevó el primer central de la franja. Vera, que gana la pelota para Sporting, tocaba con Cliñao, recibe Cabaña, toca con Cliñao. Pelota larga para Pablo Reis, que se va a perder por línea de fondo, decías. Buen partido de Cabaña en el mediocampo, juega bien Cabaña, además está Además, jugando bien. Ahí veíamos la reiteración, ahí está el reto de Eduardo Flores. Mirá, Rey fue por un lado, no pudo, fue por el otro y por poquito. Estaba muy atento. A ver, además Flores es, como decíamos recién, un arquero que juega bastante adelantado y va a llegar a esa pelota, pero el reto se lo dio de todas maneras. Decía, Cabaña es un tipo que juega bien y hoy particularmente está jugando bien, es el que maneja un poco mejor los hilos. Se acomodó Vera por la izquierda, no sintió tanto decíamos a ver cómo ingresaba, ¿no? En definitiva, Martínez lo hizo bien también. Sigue siendo mejor el medio campo de Sporting en lo que va del partido. Resuelve bien yendo al piso Cubilla y lo pone a correr a Eduardo Millán. No llega. La pelota viajó más rápido que él. Saque de costado. Se van a cumplir los 45 minutos. A partir de un instante más, en 10 segundos, comenzamos a jugar lo que agregue el árbitro, Sebastián Martínez. Buscaba Monzón Cabral. Pelota de Denis Benítez. Recibe Mota. Jugó corto con Barinaga. El capitán entrega para Denis Benítez. Se la dejó otra vez a Barinaga. Tiempo cumplido a partir de este momento. Lo que agregue el árbitro. Abrieron para Barrientos. Se viene Guaraní en el final de la primera etapa. Ganó. Va a la última línea. Barrientos. Viene el centro por bajo. Le quedó para Barinaga. Benítez al arco. Rebota la pelota en Jolod. Le vuelve a quedar a Benítez. Marca. En retroceso Cabaña. La lucha Cabaña, intentaba una pirueta, no puede, revienta Lucas Martínez, se hace desordenado el final de la primera etapa. Domínguez, que tuvo suerte, ganaba, lucha Cliñao, que está molestado, la manda Mota contra la derecha, se viene, Barrientos, viene el centro corto y de cabeza la manda por un costado Cubillas. 46, veremos de cuánto. Lateral que va a ser para Guaraní, 0-0, por ahora hay penales, busca Monzón Cabral, marca Cubilla, firme, y lo pone a correr a Reis, pero la pelota viaja hacia el dominio del arquero Flores, que la mandó contra la izquierda para Roa, ahora de lateral izquierdo, tocó corto con Monzón Cabral, juega Mota, devolución para Monzón Cabral, va Monzón Cabral con habilidad y velocidad, marca Jolod, rebotó en Roa y se pierde por línea de fondo en 46 y medio. Se está terminando la primera etapa, no hay goles. Imagino que hasta 47, 2 minutos está bien, digo, por las lesiones en el primer tiempo, para agregarle, no mucho más que eso.
sin pena ni gloria, absolutamente intrascendente, excepto las dos lesiones y ojalá no sea nada grave para ninguno de los dos jugadores, sea el de Sporting y también el de Guaraní, pero después no pasó mucho. Caruso que ganó, atención, escapó la marca de Lukoski, no puede con Cliniao, pone con todo, cometiendo infracción. Pero puso con las dos piernas hacia adelante, es jugada peligrosa como mínimo la de Caruso y perfecto el árbitro en cobrar. Y se impone Alan Almirón, me parece, para el segundo tiempo. Alguna modificación ahí no ha sido bueno lo de Caruso. También está pagado Cristian, no ha jugado Barinaga, lo mismo Mota, lo siente Guaraní, ¿no? Por eso el primer tiempo que hemos visto. Cubillas que manda un pelotazo largo a la puerta del área, gana, pero para atrás el jugador Villalba y cuando intentaba rematar al arco Eduardo Millán, le roba la pelota. Y salió Flores muy atento, cabecea Caruso, abre para Domínguez, gana de cabeza, pero ¿quién corta? Cabaña, el patrón de la mitad de la cancha. Juega Martínez, Reis, se equivoca esta vez Cabaña, cortó en el fondo Barrientos. Ahí arranca Monzón Cabral, escapa el hábil, ex la picada, tocó con Mota, abrieron juego para Roa. Se abre, Denis Benítez por la izquierda, prefiere hacerla personal, se acerca al área, la pone larga para Monzón Cabral, llega a la línea final, se tiene que reacomodar, coloca el centro por bajo, llega Roa y el despeje de Lukoski al córner, para mí es saque de arco. El despeje del defensor de Sporting rebotó en Manu Roa, es córner, segundo tiro de esquina para Guaraní, será lo último de este primer tiempo. Barinaga para pegarle a la pelota. Alguna vez grité algún gol casi olímpico de Barinaga desde ese lugar. Atención, Barinaga cerrado. ¡Uy! Cuando salía el arquero, Villalba cabeceaba, pero por arriba del travesaño. Rozó en el arquero, dice Martínez. Y da córner. Tercer tiro de esquina para Guaraní. Ahora del otro costado. 49 minutos se van a cumplir. 4 agregado. Corre Monzón Cabral, lo hicieron corto. Mota con Monzón Cabral, con Benítez. Escapó Benítez. Viene el centro, pero a las manos del arquero. Mira su cronómetro el árbitro, lo va a terminar. Saca más Loki, le da la última a Sporting. El cabezazo en despeje, en defensa de Barrientos. Pita el árbitro a los 49-10. Se ha terminado el primer tiempo. Amigos de Deportes Misiones TV, amigos de Canal 6, ha concluido la primera etapa en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Partido de vuelta por las semifinales de la Apertura César de Camili. Están empatando sin goles Guaraní y Sporting de Santo Pipó. Por ahora, con este resultado, hay penales para decidir el finalista que jugará con la picada por la corona del torneo posadeño. Al descanso se van los protagonistas. Aplausos para los jugadores de Guaraní que salen primeros. Después los de Sporting y por último la terna arbitral. Nosotros hacemos la pausa. Tras ella, comenta Mauro Heidel.
Bien amigos, regresamos aquí al estadio de Guaraní Antonio Franco, al Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde por ahora hay igualdad 0-0 entre Guaraní y Sporting de Santo Pipó, y donde por ahora hay penales para encontrar el rival de la picada, ya instalado en la final después de aquel triunfo entre semana, triunfo por el global, ¿no? Porque recordemos empató en la revancha en cancha de Mitre, pero que se transformó en triunfo. A ver, resumir los primeros 45 minutos, hay que hablar de dos lesionados, lastimosamente. Uno en Sporting de Santo Pipó, hablamos de Emilio Reis, lesionado, y el Chulo Millán, del lado de Guaraní Antonio Franco, los dos lesionados. Digo, lo más relevante de los primeros 45 minutos. Después, poco y nada. Poco de Guaraní y poco de Sporting en el marco de un partido muy parejo, pero sí entendiendo que al que, no sé si podemos decir reclamarle más, pero del que más esperábamos era de Guaraní en este partido, el que debía proponer, el que debía ir a buscar, que intentó hacerlo al principio, en los primeros minutos, pero que rápidamente se vio aplacado por un planteo de Sporting que fue inteligente en cuanto a tratar de cortarle algunos caminos, de algunos circuitos, de maniatar al equipo de Marsuk y después poder desprenderse y jugar rápido de contragolpe. Tampoco es que encontró Sporting demasiada claridad en eso de buscar la contra a lo largo del primer tiempo, pero por lo menos apareció con el libreto, con su libreto del partido más claro y en general tomando mejores decisiones y seguramente plasmándolo de la mejor manera. Guaraní en eso de intentar controlar el juego, insisto, en los primeros minutos lo logró, después se fue diluyendo, Mota no apareció en el juego, no ha pesado, Marinaga muy poco, Caruso no ayudó a aguantar la pelota y entrar en el circuito de juego. Domínguez tal vez de lo mejor de Guaraní jugando por la derecha con alguna mandada individual, pero con muchas ganas pero con poco juego. Mientras que del otro lado sí, Cabaña con más lucidez para manejar la pelota y recuperarla en la mitad de la cancha. Con Vera, que me parece que estuvo por debajo de lo que uno puede esperar, pero que también aportó lo suyo. Y sí me parece con Reis y con Eduardo Millán muy encendidos en la delantera. Los dos muy rápidos, muy ágiles y generando inconvenientes en la defensa de Guaraní, sin ser profundos, pero generándole inconvenientes a la defensa de Guaraní en cuanto podían hacerlo. Después no mucho más, insisto, de estos primeros 45 minutos aquí en cancha de Guaraní Antonio Franco. El 0-0 le queda bien, por ahora no hay rival para la picada, por ahora el conjunto de Villa Cabello que, insistimos, hoy claramente alienta a Guaraní porque sabe que si Guaraní gana y es finalista frente a la picada ya tendrá la clasificación al Federal Amateur asegurado. Si gana Sporting, la picada deberá ganarle a Sporting porque si le toca perder no va a tener garantizado el lugar, sino que tendrá que ir a dirimirlo con Mitre, el otro perdedor de las semifinales. Así que bueno, la historia va por ese lado, vuelven los equipos, veremos qué nos traen estos segundos 45 minutos. Más allá de lo ocurrido en el primer tiempo por las lesiones, me da la sensación que no hay cambios en los dos equipos. Así lo vio, así lo comentó, así lo explicó a través de Deportes Misiones TV Mauro Heidel. En el momento en que han regresado todos juntos, terna arbitral y jugadores, sin modificaciones más allá de las dos que obligadamente tuvieron que hacer, uno por bando, por las lesiones de los marcadores de punta. El derecho, Emilio Reis de Sporting, el izquierdo, Héctor Daniel Chulo Millán de Guaraní Antonio Franco. Aprovechamos mientras revisan las redes para mandar saludos a Mauro Gómez en República Dominicana, que nos está viendo como siempre prendido a nuestra transmisión. Gran saludo, gran cariño, Mauro, ya goleador internacional, en competencias internacionales, nuestro queridísimo delantero. También para Leonardo Rodríguez, el arquero de la quinta división de Boca Juniors, hincha de Sporting, que ya está ahí a las puertas. En cualquier momento Rossi se queda sentado en el banco mirando cómo ataja el chico de Santo Pipó. Gran cariño para él y para otros tantos que ya en el transcurso de este segundo tiempo que arranca estaremos repasando. Pelota que va a devolver Kliñau. Anticipo devolviendo de Villalba. La busca Caruso. Por potencia le gana, pero empujándolo, dice el árbitro Martínez, Cubillas, en realidad, el marcador central.
Tiene una buena estatura, a pesar de su peso por ahí, parece algo lento, pero ha llegado siempre, ¿no?, a las coberturas. Cuando vemos cómo los suplentes de Guaraní ahora han comenzado a hacer la entrada en calor, mientras los de Sporting siguen sentados junto al técnico Millán. Se va a cumplir el primer minuto del segundo tiempo. Devuelve Cubillas. Arriba Mota. Arriba Caruso, pero sin tomar contacto con el balón. Revienta Petrovski. Cabecea Manu Roa, que pasó a jugar de marcador de punta. Me pareció falta sobre Mota de Luca Martínez. Acá arranca Caruso. Se viene Caruso, le cerró el camino. Lukowski coloca el centro. Y cabezazo por arriba de Barinaga. La pelota lo exigió más de la cuenta Barinaga, que se elevó ante esos sorpresivos centros de Caruso. Muy buen centro de Caruso. Me dio la sensación de que hasta que Barinaga saltó antes. Lo agarró a la pelota cuando la cabeció Cristian, lo agarró casi bajando, me parece, a Barinaga. A ver. Sí, más o menos. Me parece que saltó un poquitito antes. Barinaga, gran centro de Caruso. Bueno, llamado de atención para la defensa del conjunto de Santo Pipó. Acá devuelve Petrovski. Rebota la pelota en Monzón Cabral. Lucha Jolod. Hay mano de Jolod. La pelota le rebotó al número 8. Tiro libre para Guaraní. Se van a cumplir 2 minutos del periodo final. Somos Deportes Misiones TV a través de Canal 6. Viviendo la segunda semifinal del torneo Apertura de la Liga Posadeña. Le va a pegar de la izquierda Mota. Va de arriba Guaraní. Atención. Viene el centro. ¡Oh! Pegó en el ángulo. Pegó en el ángulo. Y después la pelota se va al córner. ¿Quién remató? Barinaga, si no me equivoco. A ver, cuarto tiro de esquina para Guaraní. Se salvó el arco de Sporting. Bueno, lo más claro del partido, sin duda, me parece que es Quique Villalba el que se la llevó por delante. Quique Villalba es el que se la llevó por delante, me parece. Ya lo vamos a ver otra vez. Centro de Barinaga, el primer palo. Llegaba para anticipar Barrientos. La pelota se fue afuera. A ver, vemos de nuevo. Ahí está la repetición de la jugada. La peinaron justo en el primer palo. Y me parece, sí, es que es Quique Villalba, ¿no? Sí, es Quique Villalba el que se le terminó llevando por delante. Cuando en el primer palo la había peinado Barrientos. Ahí está, peinó Barrientos. Villalba se la llevó por delante porque no atinó tampoco a definir. La llevó por delante. Lo más claro del partido lo encuentra Guaraní por arriba. Primero en jugada y ahora en pelota parada. Buen arranque del segundo tiempo, por lo menos mejor para Guaraní. Jugaron con Lechner en el círculo central. Tocó por bajo para Denis Benítez. Amagó para un lado, salió para adentro. No puede Monzón Cabral. Cortó en la salida Petrovski. Se equivocaba Eduardo Millán. Había falta en la salida sobre Mota. En el arranque de la maniobra, dice Sebastián Martínez. Tiro libre para Guaraní, que arrancó mucho más motivado este segundo tiempo y que va en procura de la apertura del marcador. Mota. No está a la distancia reglamentaria Reis, pero como Mota no pide distancia, Reis, con que esté a 3-4 pasos, ya está bien. Centro de Mota pasado. Llegaba en las alturas Barinaga, que cabeceaba lejos de la portería. Se perdía el balón por línea de fondo. Salida de arco que tendrá que hacer el zaguero central Cubillas. Le pega el 2. Largo envío, busca Vera, le ganó Barrientos, combinaba corto con Brian Domínguez, toca Caruso, Barrientos con el pecho la baja Cliñau, con la derecha después la levanta por un costado. Saque de banda que hace Barrientos, lo busca Domínguez, marca Joló de cabeza, surge Cliñau, chilena espectacular para mandarla afuera. De Esteban, que está amonestado. Recordamos, salida desde la derecha que hace Barrientos, busca Monzón Cabral, descargó con Benítez, tocaba corto para que se venga por aquel costado Domínguez, viene el centro, córner, rebotó la pelota en Cabaña, es el sexto tiro de esquina para Guaraní, no tiene córner Sporting todavía. Mota para pegarle desde la derecha con pierna izquierda. Se arrima Roa.
por las dudas. No, Roa está acá. Barinaga para el toque corto. Roa se quedó de último hombre. Le va a pegar de derecha Barinaga, de zurda Mota. Va Mota, jugó corto. La sacaron hacia atrás para la llegada de Domínguez. Viene el centro, Benítez. Ahí le quedó la pelota al centro y está. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Caruso al final. Caruso al final. Una pelota que llegó al primer palo. No reaccionó a tiempo la defensa de Sporting. Y Caruso, a los 6 del segundo tiempo, abre el marcador para la franja. Por Caruso, Guaraní 1, Sporting 0. Y bueno, lo decíamos hace un ratito, estaba mejor Guaraní en el arranque del segundo tiempo y aquí terminó aprovechando la jugada. Después de un desvío, el centro de Domínguez no había sido bueno. El desvío termina transformándolo en un buen centro. La metieron hacia adentro. El que la metió fue Benítez hacia adentro y lo encontró a Caruso en el lugar correcto, ¿no? Donde debía estar el número 9 para definir con el toque preciso. Arrancó mejor Guaraní en el segundo tiempo y ahora sí, lo plasma en el resultado. Comienza a sacar ventaja. Veremos cómo responde Sporting. Digo, borremos los primeros 45 minutos, fueron muy parejos. Por lo que estaba pasando en el segundo tiempo, mejor estaba Guaraní y en este caso lo pudo aprovechar. Mucho mérito de Denis Benítez, ¿no? Apareciendo por sorpresa en un lugar donde no es habitual encontrarlo a un volante central, como es el número 5 de Guaraní. Responde Sporting, Vera que la manda a la mitad de la cancha corta. Manu Roa, volvía del offside Caruso. Sin directo para Sporting, un gol que se gritó y mucho en Villa Sarita, pero también en Villa Cabello, porque a esta hora de la noche La Picada es el primer clasificado para jugar en representación de la Liga Posadeña el próximo Regional Federal Amateur. Claro, también Guaraní, lógicamente. Corta Roa, corre Caruso, llega Cubillas, atrás con el arquero Maslo. Le picó mal la pelota y la mandó al costado, lateral. Favorable a Guaraní. No es que juegue mal con los pies Masloki, en esta le picó la pelota antes, justo cuando iba a despejar. Y por eso le salió tan feo el despeje. Sacará desde la izquierda Roa, la busca Barinaga, lo anticipa bien Lukowski, sale Lukowski, corta tirándola afuera Monzón Cabral, el número 18. Mota que trata de rearmar la línea de mitad de cancha ahora para sostener esta victoria parcial, gana Guaraní y va a la final. Cabaña, Petrovski que la manda para Eduardo Millán, foul de Millán sobre Villalba, cobra el árbitro, tiro libre para Guaraní. 9 del segundo tiempo, por Caruso a los 6, gana la franja 1-0. Pablo Mota para entrarle el balón. El árbitro Martínez le pide a Eduardo Millán que retroceda. Prefirió tocar hacia atrás con su arquero Eduardo Flores. La manda profunda. Atención, corría Brian Domínguez. Devolvió de cabeza a Cliñau. Lucha Vera, foul. Estaba cometiendo Barrientos. La saca larga Cliñau. Sin problema la recibe Villalba. La manda para Domínguez, tocó corto hacia adentro y se viene Brian Benítez. Roa, le rebotó la pelota a Barinaga, lucha el capitán y la gana. Barinaga con Monzón Cabral, traba Petrovski, tirándola al lateral. Saque de manos para la franja a los 10 del segundo tiempo. Manuel Roa que la manda para Caruso, la quiso dominar, se le escapó, se le escabulló la pelota. Debajo del botín derecho, es salida de arco. Cantan y cantan los hinchas de Guaraní allá enfrente. Cubillas que manda un largo pelotazo que devuelve de cabeza
Pablo Mota, que ya definitivamente es volante central. No podía Joló, recupera Cabaña. Lucha Roa, le cae la pelota a Mota, engancha y pasa Pablo Mota. De derecha la manda con la de palo para la carrera de Brian Domínguez, cierra Cliñau. Y la manda a la tribuna, ahí donde están los más enfervorizados hinchas de la franja. Sí, contagiado por el equipo, claramente el público, ¿no? Guaraní que arrancó mejor el segundo tiempo y cuando te gana fluye todo, ¿no? Hasta esto, con el frío que hace, la gente se levanta, el equipo también está mejor, empujando por lo menos, sin tanto fútbol tal vez, pero empujando mucho más en el segundo tiempo y con el gol a favor todo fluye mejor, ¿no? Barrientos que colocaba al centro con los puños Maloki. El arco libre y está cabezazo en el travesaño de Barinaga. El cabezazo de Cristian pegó en el travesaño. Falló Maloki, casi el segundo. De Guaraní, Antonio Franco, que se viene otra vez. Cortaba Roa, la pisa Mota. Recibe Monzón Cabral. Cañito sobre Petrovski, sigue Monzón Cabral. Oh, intentó otro cañito y perdió. Sale Jolod. Cabaña, caía Cabaña, no hay falta, dice el árbitro. Emerge Denis Benítez, traba con todo Mota. Deriva la pelota para Barinaga, pasó al ataque en la derecha. El jugador Barrientos la pone para Barinaga. Gran cierre de Lukoski. Sale el marcador central, se la deja a Pablo Reis. Se abre contra la derecha, perseguido por Pablo Mota. Al piso Mota. Ganándose todos los aplausos, el afecto y el corazón de los hinchas de la franja a los 12 minutos de este segundo tiempo. Ganando Guaraní 1-0 con el gol de Caruso. Más atrás dice el árbitro, el lateral que tiene que hacer Petrovski. La pone hacia adentro, recibe Lucas Martínez, levantó la pelota por un costado. No le hizo bien el cambio a Sporting en la entrada de Lucas Martínez, ¿eh? No, a ver, en el primer tiempo la cosa estaba más pareja, ahora, más allá de lo de Martínez, cambió la actitud de Guaraní. Mota está recuperando y también jugando. Benítez arrancó mejor y esta es la clave. Monzón Cabral está escurridizo, está bien y ha aportado bastante de su ingreso obligatorio, pero ingreso en definitiva. Pero me parece que pasa por ahí más activo Mota. Fundamentalmente también lo veo mejor a Roa como lateral hoy, cumpliendo mejor que como volante. Es una mejoría general, me parece, de Guaraní que justifica el triunfo, ¿no? Séptimo tiro de esquina para Guaraní. Desde un córner, pero del otro lado llegó la apertura del marcador. Barinaga que le pega cerrado el primer palo. La pelota quedó muerta allí. La tarjeta amarilla que se tiene que ganar Monzón Cabral. La entrada durísima cuando intentaba apurar Jolod. Amonestado el número 15, Monzón Cabral. El segundo en Guaraní. En esto están 2-2 también, Monzón Cabral y Lechner, los amonestados en Guaraní. Pelota larga de Petrovski. Intentaba Reis. Lucha Eduardo Millán. Le cae a Denis Benítez. Hacia atrás con Barrientos. Pelotazo largo. Corta Lukoski. Sale Cubillas. La pone larga. Para Pablo Rey. Descargó con Vera. Se viene Vera. La pone hacia adentro. Viene Joló. Atención. Con Cabaña. Se mete al área. Atención. Viene el centro por abajo. Rebote. Penal. Eso fue penal. Reclama todo el equipo. Esto fue un penal más grande que una casa. El centro de Joló. Lo dejo a usted. Ahí está la repetición, en esta no. En esta claramente todo pelota, buena, todo válido. Esto es penal. Esto es penal. Esto es penal para Sporting de Santo Pipó. Mano de Lechner, clarita. La atajó Lechner. No hay nada que discutir. Ahí la repetición lo deja más que claro. Ahí está el reclamo de la gente de Sporting. Insisto, nos deja toda la sensación de que es penal. La jugada, bueno, habrá que cambiar la página, pero fue penal. Error garrafal. Viene el córner, el primero para el conjunto de Santo Pipó. La recibe Cliñau. Engancha Cliñau, pasa Cliñau. Marca yendo al piso Monzón Cabral. Error garrafal del árbitro. Un clarísimo penal de Lechner que no sancionó. Saque de costado que hace Petrovski. Combina con Jolod. La tiene Jolod.
mira para el área, coloca el centro, saca Quique Villalba de cabeza, va a la contra de Guaraní, la dejó correr Caruso y escapa Monzón Cabral, foul de Petrovski, amonestado el número 11, amonestado Petrovski, le reclama, le sigue reclamando todo el cuerpo técnico de Sporting por la acción anterior. Si no se serenan algunos jugadores de Sporting, se van a ir antes, lamentablemente, y Sporting va a perder todas las posibilidades que tiene de llegar al empate por ese malestar que generó la no sanción del penal, ¿no? Sí, claramente viene desde ahí, y además el malestar también viene de afuera, porque también tiene que serenarse el banco de Sporting, que también está reclamando. Miralo Millán, miralo Diego, Cabrera. Y algún colaborador, Cabrera también. ¿Tienen razón? Sí, tienen razón, pero tiene que tranquilizarse, tienen que entender que tienen que tranquilizarse porque nos ayudan desde afuera. Insisto, ¿tienen razón? Sí, tiene razón la gente de Santo Pipó, lo hemos visto. Ahí lo están echando a Millán, ahí lo que decíamos recién, tiene que serenarse y también hacer de afuera esa serenidad. Es difícil, sí, pero debería ser así, ¿no? Bueno, expulsado Diego Millán, muy enojado el asistente Cabrera, que ha sido amonestado y le pide el árbitro que vuelva a su lugar en el banco. Ahí está la jugada, insistimos. Joló del centro, acá todo legal, acá no pasó nada. Va a ir Lechner otra vez al suelo. Es mano de Lechner. Es penal. Es penal de Lechner. Sí, con una mano arriba, con una mano extendida. Es un penal muy claro el que no cobró el árbitro. Insisto, tiene que tranquilizarse la gente de Sporting, aunque sea difícil, ¿no? Bueno, 17 minutos del segundo tiempo van. Lechner que manda un centro al área. La peina Cliñao al córner. Tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Es el octavo para la franja, que gana 1-0 por el gol de Caruso. Pero de lo que se va a hablar será de ese centro de Joló que cortó con la mano Lechner dentro del área. Y pasará el tiempo, los días, los meses, los años, y muchos van a recordar. Y más si clasifica a Guaraní, lógicamente, ¿no? Centro en el córner, la saca Vera. No podía, de media vuelta Cliñao. La manda Mota contra la derecha. El pase es malo, muy largo. Barinaga le dice, yo estaba acá, mándamela al pie. Mientras bajan rápidamente Lechner y Villalba, que habían ido a buscar el centro por arriba. Sale con Cubillas el conjunto de Sporting. La manda larga. Arriba Vera. Ganan las alturas Quique Villalba. El cabezazo para adentro que intentaba Barrientos. Villalba la tira por un costado. Lateral que va a ser Cliñao. 1-0 gana Guaraní, Antonio Franco, y se mete en la final. Somos Deportes Misiones TV. Vera que la manda profunda. Cierra Manuel Roa. Lucha Lukowski, se viene Joló, le pone el cuerpo, quedándose con el balón en la mitad de la cancha Barrientos. Después la despejaron por un costado, quedó golpeado en el arranque de la maniobra el número 15, Lucas Martínez. Habrá lateral para Sporting. Pide la asistencia el árbitro Sebastián Martínez. Cantan los hinchas de Guaraní para un poco tratar de que el equipo recupere el nivel de los primeros minutos y otro poco para sacarse el frío, lógicamente, de la jornada. 19 se cumplen de este periodo final. Veremos si introducen variantes. Ya vamos a repasar los bancos de suplentes. Acá se arrima Petrovski para decirle a Cortines, ¿no viste el penal?, le dice. Y Cortines se hace el desentendido. Hay una historia de Cortines, ¿no? Cortines, recordamos, fue el árbitro de aquella final en la cual lo agredió un jugador de Sporting hace 4 años atrás en la cancha de Mitre, ¿no? Y volvió a dirigir hace muy poquito, ¿no? Hace muy poquito volvió a dirigir en cancha de Brown, si no recuerdo mal. Pelota contra el área, arriba de cabeza otra vez Villalba. Lucha Cabaña de media vuelta, la manda hasta la mitad de la cancha Denis Benítez. Recupera Mota. Corre Monzón Cabral, encara la marca de Petrovski. Pasó Monzón Cabral. Da una mano Lucas Martínez. La tiene el número 15, la manda por un costado.
Ahora todos reclaman, lógicamente, al árbitro cualquier roce, infracción del rival. Llegamos a los 20 del periodo final. Por Caruso desde los 6 de este segundo tiempo gana Guaraní. Monzón Cabral con la marca de Petrovski. Rebotó en el de Guaraní, indica el árbitro. Y da saque de costado. Petrovski, Lukowski. Pelotazo largo del 6. Gana esta vez Millán. Hoy no pasó la pelota justo el cierre de Barrientos cuando picaba Vera. Le cae a Kriñau. La manda contra la derecha para Joló. La peina Joló. Corre Pablo Reis. Cierra Monzón Cabral. Gana bien el número 18. La tira larga a la carrera de Barinaga. Barinaga que la manda para adentro. Viene Denis Benítez. La pone para el gol de Caruso. Es el segundo. Caruso hizo la más difícil. Y esta, que era fácil para convertir el segundo, la mandó arriba desde una posición inmejorable. Explíqueme, Heidel. Poca explicación tiene lo de Caruso. Le pegó realmente muy mal a la pelota. Una posición inmejorable para poder definir. Atención. Y otra vez Caruso. Gran desborde de Domínguez por la derecha. Un gran centro a Rastrón. Y otra vez Caruso que se pierde el gol. Bueno, si le hubiese pegado así en la anterior Caruso, estaba 2-0 el partido. En esta le pegó realmente bien, hay que decirlo. Se le fue afuera por muy poco. La anterior fue muy clara. Bueno, Guaraní está cerca del segundo. Más allá de lo que pasó con el penal y demás, Guaraní ha hecho méritos para estar ganando el partido, ¿no? Sí, señor. Después del gol ha comenzado a justificar la diferencia. Roa que devuelve. Anticipa Kriñau. No puede Martínez. Lucha Monzón Cabral. Traba con todo Petrovski. No llega Vera. Devuelve Denis Benítez. Arranca Brian Domínguez. Abrió juego contra la derecha para Caruso. La pide Barinaga por adentro. El centro es muy malo de Caruso. Muy malo. Si no fuera por el gol, Caruso ya estaría sentado afuera de la cancha. Sí, claramente lo dijimos cuando terminó el primer tiempo. Caruso era el candidato a salir, más sabiendo que está Alan Almirón en el banco, ¿no? Ahora se acalambró. Se acalambró Caruso. Marzuc lo va a sacar, estoy casi convencido. Será el próximo cambio del número 9. Allá está llamando el profe Kleinivin a alguien de los que están haciendo la entrada en calor para que lo intensifique justamente a esa tarea. Cabecea fuera de la cancha Petrovski. Se viene Alan Almirón, el que comienza a acelerar la entrada en calor. Jugaron corto para Denis Benítez. Abre juego para la subida de Matías Barrientos. Apuntó hacia el área. Coloca el centro. Devuelve el jugador Petrovski. Le cae a Benítez. Abrió para Monzón Cabral. Ahí la tiene Monzón Cabral. Colocó el centro por bajo. Entró Barinaga. Barinaga está el segundo. Barinaga le roba el arco. Barinaga de zurda la tiró afuera. Gran arranque del capitán. Cara a cara con el arquero Masloski. Desvió el remate final, Cristian. Sí, una gran chance otra vez para Guaraní. En este caso le faltó algo de puntería a Barinaga, tal vez que por ahí se abrió mucho. Lo apretó bien Masloski también. Pero insistimos, con esto Guaraní queda claro, ¿no? Está justificando largamente la victoria con las chances que ha tenido en el segundo tiempo. Ha sido bueno lo del equipo de Marzuc. El hábil Monzón Cabral que pasaba, pero llegó hasta Lucas Martínez que le robó la pelota. La sacó Petrovski, mejor dicho, Lukowski la sacó con Petrovski. Petrovski no la pudo controlar, se le escapó afuera de la cancha. Y se viene el cambio. En Guaraní se va a ir el goleador. El lateral lo tiene que hacer Manuel Roa. Se viene a la cancha. Se viene a la cancha Alan Almirón. Son dos cambios los que se vendrán en Guaraní. Antonio Franco. No, está Roa al lado. Se viene un cambio. Es lo de Alan Almirón, decíamos. Y se va a ir Caruso, digamos, el cambio que habíamos imaginado por rendimiento en el primer tiempo. Caruso no había hecho mucho. Además está Almirón, ¿no? En el banco, ni más ni menos. Y en el segundo tiempo, bueno, levantó un poquito Caruso. Además hizo el gol rápido a los 5 minutos. Daba la sensación de que podía enderezar el rumbo. Bueno, finalmente termina confirmándose. Además, Caruso también cansado, evidentemente. Se va a ganar los aplausos por el gol. Después se perdió una muy clara y casi metió el segundo hace un ratito. Así que está bien el cambio y Almirón tendrá minutos para aprovechar seguramente. Perfecto. Se ha retirado el goleador. Ya está en la cancha Alan Almirón que buscaba de cabeza a Monzón Cabral que está adelantado. Saludo para nuestro amigo Omar Pestegui. Con Carolina y con quién más está mirando. Con Amanda, su hija, mirando el partido. Gran abrazo, Omar. Un hombre
del básquetbol de Guaraní, Antonio Franco. Pelotazo largo para Pablo Rey, la peinó Pablo Rey, no llega a Vera, corta Barrientos. Cubilla del fondo, la manda a la mitad de la cancha, la recibe Lucas Martínez, levantó la pelota, pero se la regaló Monzón Cabral. Interviene Alan Almirón, ley de ventaja, Monzón Cabral que escapa, adelantó demasiado. Sale del fondo, Lukowski. Un rebote, una carambola, le cae a Brian Domínguez. Arranca Benítez, la pone para Barinaga, Barinaga con Brian Domínguez. Centro de Brian, sale el arquero. Antes que intervengan Alan Almirón. La saca larga, Masloski. Se caía Quique Villalba en el intento por despejar. Martínez que la mandaba, Villalba de cabeza, viene Vera, la llevaba con la mano, ley de ventaja porque ya la recibía Pablo Mota, rebotó en el árbitro. Bote para Guaraní. Para mí, me meto en su terreno, Heidel. Para mí Mota ya es el mejor jugador, pero por robo, de Guaraní, Antonio Franco. Viene por la derecha Brian Domínguez, Barrientos, ahora sí, Brian Domínguez, Barrientos. Encara la marca de Cliñau, la soltó para Brian Domínguez, va a la última línea, va a colocar el centro cerrado, un rebote dio el arquero, le quedó para Alan Almirón, la sacó del área, Brian Domínguez amagó, pasó, centro y no hay nadie de Guaraní, la saca Vera con Jolod, la recibe Jolod, la bajó con notable categoría, Vera, Cubillas, pelotazo largo y a correr de Rey, atención que si gana en velocidad, con la marca de Quique Villalba que con la cabeza cortó a medias, recupera Pablo Reis, se la puntea Villalba, saque de costado para Sporting, la mandaron al área, la busca Eduardo Millán, la va a sacar Villalba, lateral a los 27 minutos del segundo tiempo, Luis Overa, recibe Cliñauc, coloca el centro, ¿quién le sacó? Mota. Una cosa es inversamente proporcional a la otra. Mejoró Mota, ¿qué pasa con Guaraní? Está jugando mucho mejor, es el segundo tiempo que está haciendo. Decíamos, en la primera parte no apareció el medio Guaraní, faltaba Mota, no había conexiones, empezó a jugar mejor Pablo, a recuperar la pelota, a distribuir la pelota. Guaraní es superior a Sporting y gana bien el partido, queda claro. Se suma a eso Domínguez, la mejoría de Barinaga. En general, Guaraní tiene un mejor segundo tiempo y justifica la victoria, ¿no? Monzón Cabral que recibe con la marca de Petroski, tocó corto para Brian Benítez, levanta Lucas Martínez, la recibe Alan Almirón, marca Cliñau, le pega hacia un costado Rosona Almirón y habrá salida de costado para Sporting en 28 minutos del período final. Somos Deportes Misiones TV por Canal 6, viviendo el fútbol posadeño, semifinales, partido de vuelta. Guaraní se mete en la final, donde lo espera la picada, pelota hacia adentro, la busca Barinaga y se va, Barinaga y se va, Barinaga. ¡Gol! ¡Gol! De va, Barinaga. Minuto 28 del segundo tiempo. Falló feo Cubillas en el despeje. Barinaga, sombrerito Masloski, gana Guaraní 2-0. Bueno, lo dicho hace un ratito, Guaraní lo merecía y empieza a plasmarlo cada vez más en el resultado. Además, si se cometen estos errores, te lo va a cobrar, Cristian. Falló Cubillas y Barinaga con toda la serenidad que tienes habitualmente, y en esta además era fácil, ¿no? Tocarla por arriba con mucha categoría y empezar a liquidar la historia. Falta mucho, Sporting tiene tiempo, pero desde el juego Guaraní ha crecido y justifica. Por eso digo, empieza a liquidar la historia. El 2-0 se puede levantar en lo que queda del juego, pero el problema es el desarrollo, donde Guaraní es claramente superior. Gana la franja 2-0. Es finalista por ahora del torneo Apertura César de Camili. Me dicen que se escuchó mucho el grito en Villa Cabello. Bueno, festeja la picada, 3 cambios en simultáneo en la última ventana de Sporting. Claro, comienzas a guardar piernas, ¿sabes por qué? Porque el miércoles van a jugar con Mitre si se mantiene este resultado, por la segunda plaza. Mirá, si se mantiene, hay un partidazo también, lo que ahora queda Sporting para jugar con Mitre. ¿Y la final? ¿Cuándo la final? Y la final el próximo fin de semana, imaginamos. Guaraní no tiene problema o el viernes en una de esas, puede ser, Claro, porque el tema es que Guaraní tiene el provincial. Claro, pero Guaraní no tiene problema de jugar la primera fecha del provincial, más
asegurándose un lugar en la final como para intentar ganar el torneo. No tiene problema, digo, de jugar con los habituales suplentes, ¿no? Y los juveniles del equipo. 3 cambios metió Sporting en la última ventana. Uno es este pibe que jugaba antes en Mitre, el rubio, ¿no? Sí, ya vamos a ir confirmando las modificaciones. 14, 16 y 15 y 19. No, pero en realidad no es el 19, no puede haber el número 19 o sí, en la planilla, ya lo confirmamos. Roa, que pierde con el número 14 de Sporting. Traba a Mota yendo al piso, rebotón Reis, revienta a Mota a correr contra la izquierda. Buscaba el balón en el fondo, Lukowski. Recibe el balón, Lukowski se adelanta, la pone larga, ya no corre Kliñau, que pasó a jugar de volante con los cambios que introdujo Diego Millán, ahora expulsado. El 14 es Villalonga en realidad, ¿no? Facundo Villalonga el 14, el 18, que en realidad entró con la 19, es Pérez, el Lucas Pérez, el exjugador de Mitre, como mencionabas, es otro de los ingresados. Y el 16 es Fabricio Benítez. Fabricio Benítez, entonces, el otro de los ingresados, los 3 cambios que introdujo Diego Millán. Va Guaraní por más, escapa Monzón Cabral, lo persigue Pablo Rey, va al piso. Y el esfuerzo valió del 9, tirándola afuera. Saque de costado para Guaraní, que ya no tiene apuros. 32 minutos se cumplen. Lateral favorable a Guaraní. Me parece que ya sabiendo de que es irremontable, el técnico metió estos cambios para meter un poco de aire y darle un descanso a los jugadores que los van a necesitar entre semanas, si es que se confirma ese partido, de acuerdo a la información que estamos manejando nosotros, ¿no? Entre Mitre y Sporting de Santo Pipó, por el segundo lugar en el Regional Federal Amateur, porque con este resultado la picada se transforma en el primer clasificado. La tiene Kliñau, Pérez, la saca Lucas contra la derecha, ahí está Fabricio Benítez, Lukowski, Lucas Pérez, la manda larga, a correr habilitado Pablo Rey, pero el pase es muy largo, se le escapa afuera. Saque de banda para Guaraní, que tiene una sola ventana, una última ventana para hacer los últimos 3 cambios. No, ya están Monzón Cabral y Alan Almirón, que entraron en el transcurso, uno del primer tiempo y otro del segundo tiempo. Toca Monzón Cabral, recibe Barinaga, devolución de Pared, que interceptó Lukowski. Cubillas, Lucas Pérez. Sale Sporting, gana Guaraní 2-0, recibe Kliñau, la pisa Kliñau, la perdió con Mota, arranca Denny Benítez, pero perdió con la salida de Lukowski. Buen pase en profundidad, por la izquierda viene el centro de Villalonga. Sale Eduardo Flores para quedarse con el balón. 33 se cumplen, parte final, parece todo definido. Flores, que la manda larga, arriba Fabricio Benítez, ganaba Brian Domínguez, que quedó lesionado y no sé si va a seguir. Contractura, acalambrado Brian Domínguez, y si sigue es peligroso, ¿no? De que eso se transforme en un desgarro, por eso me parece que lo va a cambiar, lo va a guardar el técnico. Mota, que devuelve, lucha Cabaña, revienta Mota, le salió algo desviado, pero casi lo sorprende el arquero Masloski, que estaba adelantado. Se viene Darío Cardoso para mí. Me parece. Es el último cambio, porque si no mete otra variante se le termina la ventana. Sí, el árbitro vaya a buscar a alguien más en el banco de Sporting, me parece. Me parece que lo va a echar, sí, lo va a echar. Ahí está, expulsado. El enojo de la gente de Sporting sigue siendo por esa situación, ¿no? De él. Penal no sancionado en el 0-1. Después de ahí, lastimosamente, se perdió la cabeza de la gente de Sporting. Más allá, insisto, que futbolísticamente en el segundo tiempo Guaraní está justificando la victoria. Claramente, pero es una situación que se dio y que ha influido tal vez en el resultado, porque eso pudo haber sido el empate de Sporting, ¿no? A la cancha se viene Darío Cardoso, ya veremos si es por Brian Domínguez o no. Saca Masloski, arriba Jolod, busca Pablo Rey, lucha y le gana Pablo Rey, pero cometiendo infracción sobre Monzón Cabral.
Está muy nervioso Pablo Rey también, ¿eh? Le reclama a Gabriel Cortines. Airadamente, el número 9 se hace el desentendido. Cortines. Veremos la modificación cuando la hace Marsuk. Todavía no parece. Ahí se levanta Ariel Vaca para conversar con el que va a entrar en Guaraní. Sí, Reis es uno de los que debe calmarse, como decías vos recién, es un jugador muy importante, ¿no? Para lo que le queda a Sporting todavía, que será ese partido frente a Mitre, para buscar el lugar en el Federal Amateur, no puede darse el lujo de no estar. Además, Sporting el domingo juega como local con Huracán por el Provincial en Santo Pipó. Y con la mayoría de estos mismos jugadores, ¿no? Se va a producir la última modificación, pero ¿cómo? ¿Y la ventana? Ya no terminaron las ventanas de Sporting. ¿Viene otro cambio? Pero no, en el segundo tiempo usó dos ventanas. Ah, claro, entraron sí, tres entraron juntos. tres juntos, claro, Ah, exactamente. Bueno, En el primer tiempo, la otra después del primer tiempo no cuenta, ¿no? Salió Vera. Salió Vera con la número 10, entró con el número 13, Martín Tarno, número 13, exactamente. Y habrá dos cambios en Guaraní, las modificaciones que se vendrán en la franja. Veremos quién se retira, pero uno es Benítez, que se va el número 5 para el ingreso de Cardoso, y se vendrá con la número 17, Barreto, ¿no? Rodrigo Barreto, Rodrigo Barreto, exacto. Goleador del Sub-21. Exacto. Es el goleador del campeonato. Ahí está, Rodrigo Barreto se vendrá y se va a ir Cristian Barinaga, seguramente. A ver, no es Barinaga. No, Domínguez. Se va Domínguez, se va Brian Domínguez. Ahí está. Se va Domínguez, de buen partido Domínguez. Me parece que fue lo más parejito de Guaraní. Más allá de la remontada de Mota en el segundo tiempo, partido completo de Domínguez fue bastante bueno. Ahí se va. Acalambrado Domínguez, de buen partido. El número 7. Para que entre el goleador de la categoría Sub-21, Rodrigo Barreto, que si no me equivoco ya lleva 11 o 12 goles en el torneo de reserva. A propósito, hoy se clasificó semifinalista Guaraní. ¿Sabés con quién tiene que jugar el Sub-21 de Guaraní la semifinal? ¿Adivina? No. Con Sporting. Ah, bien. Ganó 3-2 Guaraní hoy, ¿no? 4-2, perdón. Pero ganaba 3-0 el primer tiempo. Y Sporting, Luis Fuerza, perdón, se puso 3-2, se puso lindo el partido. Como decía recién, terminó ganando 4-2. Sí, es semifinalista también en Sub-21 Guaraní. Se tiene que medir con Sporting, que eliminó a Candelaria en la otra llave semifinal. De cuarto de final, mejor dicho. No puede Cardoso, busca Reis, revienta Manuel Roa. A todo esto, 38 minutos, segundo tiempo. Somos Deportes Misiones TV, a través de Canal 6, viviendo el Apertura César de Camille. A propósito, un gran saludo, un gran cariño para César, que seguramente está mirando y prendido a la transmisión de Canal 6, en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Juega Cliñau hacia atrás con Fabricio Benítez. Hace retención de la pelota Sporting, mete un pelotazo largo Cubillas, corre Pablo Rey, cierra de cabeza, devolviendo Manuel Roa, toca Monzón Cabral, de cabeza se la devuelve Mota, entregó para Alan Mirón, otra vez para Pablo Mota, rebota en Jolod, se escapa afuera, saque de banda para Guaraní, Antonio Franco que gana 2-0, 39, se van a cumplir, ya. Últimos 6 minutos, la manda Manuel Roa para Alan Almirón, cierra en el fondo Lukowski, pone el cuerpo, gana el zaguero central, la pone hacia adentro para Lucas Pérez, la manda larga para Jolod que no llega, balón afuera, saque de banda para Guaraní, Antonio Franco. A ver, lo está llamando Gabriel Cortines al árbitro, a ver, ¿a quién? A alguien. Expulsado. Imagino que uno de los expulsados está ahí en la zona de vestuarios de Sporting y seguramente diciendo algo, no se habrá ido del lugar. Perfecto, claro, imposible nosotros de ver a quién, si es a Millán o si es a Cabrera, el ayudante de campo, ambos expulsados. Ha quedado ahora el profe Tavares como responsable de la conducción desde el banco de Sporting. Saque de banda que hace Manuel Roa, 40 se cumplen. La manda para adentro Almirón, cierra Cubillas. Pelotazo largo para Reis.
La pelota que pica, la busca Villalonga. Le cayó para Rey, foul. Empujón de Reis, que enojado remata al arco desde lejos, descargando un poco su ira ante la decisión del árbitro Martínez. Yo voy a decir algo con relación a los árbitros. Yo entiendo que para los partidos más importantes de la liga siempre hay que poner a los mejores árbitros. Y en instancias semifinales me parece que la liga pifió en el armado de las ternas. Por ejemplo, de esta terna, yo el único que rescato es Alejandro Sanabria, que ha mejorado notablemente, el asistente 2. Los demás para mí no tienen demasiados antecedentes ni tampoco actualidad como para estar en una semifinal, para mí, ¿eh? Y lo mismo me pasó en el día de ayer con el árbitro que termina dirigiendo el partido de Mitre y La Picada. Y eso que no influyó para nada el de ayer, ¿eh? Pero hoy sí influyó la decisión del árbitro. Y repito, hay para armar 3 ternas con muy buenos árbitros, de los mejores que tenemos. No entiendo por qué no se hace eso. Está bien, alguno me dirá, bueno, hay que darle oportunidades a todos, sí, pero resulta que después pueden producirse problemas, como en este caso sucedió con la gente de Sporting, que se sintió perjudicada por un fallo que todos vimos, un error grosero del árbitro que estaba al lado, y también de su asistente, porque el asistente pudo haber cobrado el penal. Ataca Guaraní, pelota hacia adentro, mano de Jolod, eso no se debe cobrar. La falta contra Almirón. La infracción contra Almirón que no cobró, al juez de línea lo avivó. Sanabria lo llamó al árbitro. Y encima me parece que falta además de tarjeta y el árbitro no le iba a cobrar. Bueno, por eso yo te digo, Sanabria para mí es de los mejorcitos árbitros que tenemos. De los 3 es el que yo justificaría dentro de una terna. Y repito, por el bien del espectáculo, por esta, ¿cuánto hay acá? 1.500 personas, 1.200 personas habrá esta noche. Y por todo lo que están mirando el fútbol posadeño, hay que poner a los mejores árbitros. En los partidos más importantes hay que garantizar buenos árbitros, que dirijan los mejores árbitros. Entonces evitamos todo este tipo de problemas. Rioja es el número 1 por lejos, pero ¿qué pasa? Rioja casi no tiene actividad porque no lo designan, porque quizás es del Sadra, no sé cuál es la razón por la cual no tiene tanta actividad Franco Rioja, que por lejos, caminando, dirige desde la casa, se sienta a la mitad de la cancha y puede dirigir un partido. Es mi opinión, ¿eh? No comprometo absolutamente a nadie de mis compañeros que están en esta transmisión que hacemos a través de Deportes Misiones TV. 43 minutos se cumplen, tiro libre para Guaraní. A propósito, no molestaron a nadie, me parece. No. Le pega Pablo Mota al arco. Y el arquero Masloski, que controla con seguridad. La manda para Jolod, cabecea Jolod. Corre el número 13, Tarno. Entrega para Jolod, la hace para él. 3 jugadores de Guaraní le cerraban el camino, pasó entre los 3. Bien Jolod, intentaba el pase para Villalonga. Cortó Monzón Cabral, arranca Monzón Cabral. Anticipo de Cabaña, que en el segundo tiempo ya no fue el Cabaña del primero. La tiene Cabaña, la pone para Lucas Pérez, abierto en la izquierda Fabricio Benítez. Lo van a comer y lo comieron nomás. Arranca el recién ingresado Rodrigo Barreto, casi se va para el gol el pibe. Cortó Fabricio Benítez, la pone para adentro, busca Villalonga, entregó para Tarno, marca en el cierre Manu Roa. Recibe Mota, la saca para Monzón Cabral. 44 minutos, último minuto. La manda Alan Almirón contra la derecha, cabecea Barreto. El balón va contra la última línea, evita que se vaya por esta el arquero Masloski. Se va a terminar el partido. Se van a cumplir los 45. Saca Masloski. Gana Guaraní 2-0 y es finalista con La Picada del torneo. Apertura César de Camili. Recibe Lucas Pérez. La tiene el ex Mitre. Combina con Cabaña. Se abre Fabricio Benítez. Recibe el ingresado. La manda larga. No hay nadie que pique. Tarno corrió tarde. Sale Eduardo Flores Oríquez y controla el balón. 3, 2, 1, 45, top. Tiempo cumplido. A partir de este momento lo que agregue el árbitro Sebastián Martínez. Toca Guaraní. Retiene la posesión del balón. Corta Lukoski mandándola afuera. 5 más
Hasta el 50 vamos. Guaraní finalista. Recibe Lechner. La tiene Lechner, que la de zurda la manda para su arquero Eduardo Flores. Lo apuraba Tarno. Devuelve Flores a la mitad de la cancha. Cabecea Manu Roa. Corre Monzón Cabral y llega. Escapa la pelota, la pone profunda para Alan Almirón. La cambió toda. Llega Barreto para el gol. Barreto para el gol. La puso para Barinaga. Y Barinaga la mandó a la Cámara de Representantes. ¿Quién es el presidente de la Cámara? Ingeniero Rovira. Bueno, la debe estar recibiendo en este momento. Sí, vamos a pedírsela después al ingeniero o a alguno de los diputados si la puede devolver. Le pegó mal, se levantó justo la pelota Barinaga, para ser justos. Gran jugada de Guaraní, muy buena jugada y lo ganaron con un par de toques muy precisos y se le levantó justito la pelota Barinaga al momento de pegarle, por eso no le pudo dar buena dirección, ¿no? La ponía Cardoso para Barinaga, que está cansado, ya no corre tanto. Cristian, el capitán. El arquero Masloski la manda a los 46 y medio. Quedan 3 minutos y medio. Quique Villalba arriba, le gana a Pablo Rey, lo empujaba. Revienta Lechner. El cacique Lechner. Juega Fabricio Benítez, toca Cabaña atrás para Cubilla. Se equivocó Cubilla, le regaló a Almirón. Y va el tercero de Guaraní, la tiene a Almirón. Ya se rearmó el fondo. Era pase a la izquierda para Mota. Mirá dónde estaba Mota, como extremo izquierdo, justamente para ir hacia adentro y definir. La ponen a la última línea, llegaba Barrientos, traba la pelota que se va al córner. A ver, sí, tiro de esquina. Indica el árbitro. Tiro de esquina, una de las últimas. 47 se han cumplido, últimos 3. Mota desde la derecha, Barinaga para el pase corto. Así nació el primer gol del partido. La tiene Barinaga, descargó con Mota, amaga Mota, casi se le escabulle al lateral. Jugó para atrás, se la roba Villalonga, arranca Villalonga, rebotó en Barrientos, lateral que hace rápidamente para Pablo Reis. Aguanta la marca de Villalba, la tiene Pablo Rey, foul de Cardoso, indica el árbitro, que era el que lo estaba marcando a Pablo Reis. Se van a cumplir 48, últimos 120 segundos. La tiene Lucas Pérez, la ponía profunda, marca. Devolviendo, Barrientos, corta de cabeza Cubillas. Baja Monzón Cabral para tomar contacto con el balón. Arranca Monzón Cabral, la pone mal. Hacia adelante. Recupera Lukowski. Combina con Joló, la pisó. Después la perdió con el Chinito. Arranca Monzón Cabral, gran frenada para hacer pasar de largo a su marcador. Arranca Alan Almirón, se le escapó el balón afuera. Saque de banda para Guaraní. Festejan en Villa Sarita, pero el festejo más grande es en Villa Cabello. Allá lo veo saltando a Chumpi Benítez, lo veo a Claudio Benítez, lo veo a Santiago Benítez, comiendo un asado y festejando la clasificación de La Picada al próximo torneo regional federal amateur. Lo veo saltar de alegría a Leo Chávez, lo veo correr por la izquierda Gustavo Martínez festejando y llamando al vecino para avisarle que La Picada está en el torneo regional federal amateur. Saca Cubillas, recibe Lukowski, entregó para Lucas Pérez. 49 minutos cumplidos, últimos 60 segundos. La saca Masloski con Lucas Pérez. La cambia toda, pero mal, con la mano. Rodrigo Barreto la paró. Hans, toca Cabaña. Recibe Villalonga, va por el descuento, pero el pecho de Quique Villalba frena todo. Y la saca para la carrera de Barreto. Se viene Barreto, coloca el centro muy cerrado. Para Barinaga, salió Masloski. Últimos 30 segundos. Saca Masloski. Pelota que busca Tarno. Gana el cacique. Devolvió de cabeza a Lechner. Le cae a Pérez. Toca con Jolod. Jolod se apoya atrás en Cubillas. La tiene Cubillas. Puede ser la última. A ver si llega hasta el área. 49-40. La perdió Lukowski y se va el Chinito Monzón Cabral. Hasta acá llegó. Marca Cabaña. Rebotó Monzón Cabral, lateral. Tiempo cumplido, 50. Guaraní finalista. Guaraní a la final del torneo de apertura César de Camili. Tiro libre que va a hacer Lukowski. Le pega a Lukowski. 50 cumplidos. La busca Reito, no miró su cronómetro el árbitro. Pelota al área, la corre Villalonga. Sale Eduardo Flores y domina.
No mira el cronómetro Martínez. Se va a terminar. Ahora sí miró. Se va a sacar el silbato de la muñeca. Va a apuntar a la mitad de la cancha y Guaraní será finalista del torneo Apertura. Le da una más a Sporting. Balón que tiene Lucas Pérez. Van 51 Martínez, ¿eh? Si diste 5, era hasta los 50. No nos engañes. Se viene Lucas Pérez, apuntó un rebote, la pelota al área, devuelve Lechner. Le cae a Mota, ahora sí. Pita el árbitro. Guaraní finalista. Guaraní finalista del torneo Apertura. César de Camilli de la Liga Posadeña por los goles de Caruso a los 6 y de Cristian Barinaga a los 28 de este segundo tiempo. Le ganó 2-0 a Sporting de Santo Pipó y se transforma en el finalista del certamen capitalino. Y por ende le permite a la Picada festejar mucho más, inclusive que los hinchas de Guaraní, porque el equipo de Villa Cabello, cuando son exactamente las 22 horas de este día viernes, ¿qué día viernes? 11. 10. Miren, ni sé en el día que estoy. Este viernes 10 de junio de 2022, la Picada se ha transformado en el primer representante del fútbol posadeño al próximo regional federal amateur. Se saludan los jugadores. Allí en la mitad de la cancha algunos de Sporting van a felicitar a sus vencedores. La gente que canta. Y dale franja, dale. El cántico del final. Se ha terminado la historia. Guaraní con la Picada definirá en el torneo Apertura un solo partido. Sporting y Bartolomé Mitre deberán jugar entre semana para saber quién es el segundo representante capitalino. Bueno, victoria de Guaraní que se solventó y se justificó a partir de lo hecho en el segundo tiempo. Después de un primer tiempo equilibrado, encontró rápido la apertura del marcador con Caruso en la segunda mitad y después terminó ratificándolo con el gol de Barinaga. Justificado, lógicamente quedará en el medio aquel reclamo y esa polémica, ¿no?, del penal no sancionado en favor de Sporting, pero eso no le quita mérito a lo muy bueno hecho por Guaraní en la segunda parte, que justifica estar en la final. El que era el gran candidato, el que es el gran candidato, ha llegado al partido que deseaba, que es buscar el título. En el caso de la Picada, festejando también ya la clasificación al torneo federal amateur. Pero bueno, buen triunfo de Guaraní, justificado sobre todo en el segundo tiempo. Perfecto, Mauro, nos vamos. Estaremos en las próximas horas siguiendo al fútbol posadeño con el torneo de la Primera B. Y el domingo estamos con Crucero del Norte desde Paraná, Dios mediante. Las próximas transmisiones de Deportes Misiones TV. Un gran abrazo, nuestro agradecimiento para Leandro Borges, para Gustavo Yaquedi, para Tommy Zapata, que han trabajado para que esto llegue impecablemente a todos los hogares de la ciudad de Posadas y al mundo a través de YouTube y de Internet. Ha sido un gusto, un placer haber compartido esta transmisión. Guaraní finalista, la Picada clasificado al próximo torneo regional federal amateur. Nada más y hasta todos los momentos.